Hola, buenos días, bienvenidos a Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fotina Nigawa Frisman. Y muchas gracias al héroe e indispensable Jordi, sin su apoyo no pudiera haber pagado el internet. Gracias, es por ti que el canal continúa activo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kik, pueden buscarme como Black Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Continuamos con Me expulsaran de Hogwarts. Capítulo 521. Ataque furtivo. Cuando Robe dijo que el seleccionador inglés apostó por él para ganar, todos empezaron a ponerse un poco nerviosos. También podían arreglar el partido, al menos eso daría algo de comodidad a todos, haciéndoles pensar que no es que el equipo de Inglaterra fuera inferior, sino que había malos en el equipo. Pero ahora se ha demostrado que la selección inglesa no ha amañado el partido, simplemente fue mala. Mientras todos permanecían en silencio, Ginny de repente preguntó con una mirada curiosa. Por cierto, Rolf, ¿quiénes son esas dos chicas sentadas a tu lado y a Sherry? Es de conocimiento común que Ralph es muy popular entre las mujeres de Hogwarts, pero sus únicas amigas verdaderamente cercanas son Sherry y Hermione. Se sentaban juntos en clase y, después de clase, iban juntos a la biblioteca. Con Neville a cuestas, formaban un pequeño círculo al que nadie más podía unirse. Al ver a dos chicas más hermosas aparecer junto a Robe, Ginny naturalmente sintió mucha curiosidad. No hace falta decir que la rubia tenía un aura intimidante, y cada movimiento que hacía tenía un aire seductor. Ginny solo la miró un rato, y sintió que estaba a punto de volverse lesbiana. La muchacha de pelo suave y castaño, aunque no tan bonita como Sherry o la mujer rubia, seguía siendo bastante llamativa y el tipo de chica cuya belleza te atrapaba. A juzgar por la forma en que Rolf charlaba y bromeaba con ellos, su relación parecía ser bastante estrecha. Las mujeres son naturalmente curiosas y chismosas, y la llama chismosa de Ginny ya ardía intensamente. Todos los demás en la mesa también aguzaron el oído y escucharon atentamente. Ron estaba aún más ansioso por saber dónde había conocido Ron a tantas chicas hermosas. La chica rubia es mi hermana, Margaret, presentó Rolf. ¿Tu hermana?, preguntó Ginny sorprendida. Nunca la había visto. Margaret es alumna de Ipamoni, así que no la conoces, dijo Rolf sonriendo y guiñándole un ojo. En cuanto a esa chica de cabello castaño, ¿no la conoces? Todos negaron con la cabeza. ¿Estudia en Hogwarts?, preguntó Ginny, algo desconcertada. Qué chica tan guapa, si fuera estudiante en Hogwarts, no había razón para que no la recordara. Los labios de Ralph se curvaron ligeramente y, sin mantenerla en suspenso, dijo, ella es Hermione. Esta vez, no solo Ginny, Harry y Ron se quedaron atónitos, sino incluso Sirius, que observaba el espectáculo desde la grada, quedó atónito. Miró a Ron con incredulidad, y luego a Hermione a lo lejos. Todos habían visto a Hermione antes, y su impresión de ella era que siempre llevaba un montón de libros, tenía un diente frontal grande y el cabello desordenado, completamente diferente de la persona que tenían frente a ellos. Los ojos de Ron se abrieron aún más cuando exclamó, ¿se hizo cirugía plástica? No. Ralph frunció el ceño y dijo, a Hermione simplemente no le gusta vestirse normalmente. No digas esas cosas. Después de charlar un rato más, Rolf se levantó para despedirse y se dirigió al baño. Después de que se fue, Ginny lo regañó inmediatamente. Ron, si no puedes hablar correctamente, no digas tonterías. Nadie piensa que eres mudo. Esa no se parece en nada a Hermione, murmuró Ron. Ginny miró a Ron con disgusto y dijo, Hermione y Rolf son buenos amigos. Hablaste mal de su amigo delante de él y no se enojó, lo que demuestra que tiene buen carácter. Hermione y yo también somos amigas, argumentó Ron. ¿Qué amigos? Ginny puso los ojos en blanco. Tú y Hermione apenas intercambian 3 frases en todo el semestre. Solo son compañeros de clase. Ron se quedó sin palabras por un momento y no pudo evitar mirar a la bonita Hermione en la distancia. Para evitar más acoso, Rolf eligió deliberadamente un baño apartado. Justo al llegar a la puerta, de repente oyó a alguien gritar. Señor Scamander. El niño se dio la vuelta y vio a una bruja corriendo hacia él. La mujer rondaba los 30, con una suave cabellera rubia peinada hacia arriba, como un cañón. Llevaba un vestido de terciopelo negro con el pecho abierto que dejaba al descubierto sus hombros y pechos, que parecían tallados en marfil antiguo. Señora Karst, hola. Robe entrecerró los ojos y sonrió. ¿Necesita algo? Esta señora Karst era una viuda cuyo marido había muerto de viruela, dejándole una gran suma de oro. La mujer miró fijamente a Robe y dijo con voz anhelante. Señor Scamander, me gustaría echarle un buen vistazo a sus medallas. Los baños están muy bien y no hay nadie que nos moleste. ¿Tiene tiempo ahora? Rolf frunció el ceño, ignorando su escote pronunciado y se negó directamente. Lo siento, estoy un poco cansado, no estoy de humor ahora mismo. ¿Necesitas descansar cuando estás cansado?, invitó Madame Karst con una sonrisa encantadora. Mi tienda está a solo 200 metros del estadio. Si no te importa, ven a descansar un rato en mi tienda. También sé dar masajes, te lo puedo frotar. Mientras la bruja hablaba, se levantó suavemente la falda, dejando al descubierto sus muslos bien formados. Continuó levantándola, dejando al descubierto un ribete de encaje blanco. Rolf sintió un escalofrío recorrer su columna. La advertencia de su sentido arácnido lo puso alerta. Efectivamente, las verdaderas intenciones fueron reveladas, cuando la falda de la bruja fue subida hasta su cintura, de repente extendió la mano y sacó una varita del borde de encaje, apuntándola al niño. Un rayo de luz blanca pura brilló y, al mismo tiempo, otra maldición se disparó siniestramente desde atrás, creando un ataque de pinza. Rolf se burló y, casi sin dudarlo, saltó alto en el aire, no solo esquivando 2 hechizos directos y agudos, sino también lanzando un hechizo aturdidor sobre Lady Karst. La señora Karst salió volando hacia atrás, se estrelló contra el pasillo y se deslizó más de 1 metro después de aterrizar. Los 2 rayos de luz blanca se detuvieron brevemente en el aire, luego cambiaron de dirección y avanzaron a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia Rolf en el aire. Era obvio que había otro mago, escondido en las sombras, pero no estaba claro si había usado un hechizo de ilusión o una capa de invisibilidad, ya que no se pudo encontrar su ubicación. Sin embargo, el pasillo tenía un tamaño limitado. El chico, cuya figura permanecía suspendida en el aire, parecía perfectamente normal mientras inhalaba, exhalaba y luego, una poderosa ráfaga de viento levantó innumerables partículas de polvo y se precipitó hacia adelante.
Las aspas dispersaron la luz blanca y, con la misma facilidad con la que se corta el tofu, abrieron finas ranuras invisibles en las paredes a ambos lados. De repente, un escudo plateado se iluminó no muy lejos, bloqueando las palas de viento. Sin la menor vacilación, Rolf lanzó una bola de relámpago azul y blanco, que se disparó hacia el escudo plateado. En ese momento, una voz ronca de mujer resonó de repente desde la distancia del escudo. Avada Kedavra. Rolf reaccionó rápidamente, inclinando la cabeza para esquivar la luz verde, luego agitó su varita en esa dirección y gritó: conmoción cerebral. Sin embargo, ese mago tenía mucha experiencia en combate y ya había cambiado de posición, lo que provocó que el hechizo de aturdimiento fallara. El escudo plateado se hizo añicos al instante y gruesos arcos de electricidad azul blanquecina continuaron hacia adelante, sin golpear a nadie, sino que volaron en pedazos la puerta al final del pasillo. Rolf se quedó mirando el pasillo vacío, frunciendo el ceño. Fin de este capítulo. Capítulo 522. Debilidad. Después de que el hechizo aturdidor fallara, Ral no atacó de nuevo, sino que agitó suavemente su varita. El ojo del demonio se acerca. Él simplemente barrió el corredor con magia. La mayoría de las personas elegirían usar magia defensiva para bloquear el ataque de las cuchillas de viento. El atacante de hecho invocó un escudo plateado defensivo, pero en lugar de colocarlo frente a él, aterrizó un poco más lejos, usando esto como una finta para atraer a Robe a atacar en esa dirección. Ralph efectivamente cayó en la trampa. Ella inesperadamente utilizó la maldición asesina, y si el niño no hubiera tenido su sentido arácnido para advertirle, es posible que ya lo hubieran tomado por sorpresa. Lo más aterrador fue que incluso cuando la persona fue golpeada por la cuchilla de viento, lo soportó sin hacer ruido, para no revelar su posición. Está claro que se trata de un atacante con una rica experiencia de combate y una actitud despiadada hacia sí mismo, encontrar su ubicación es la máxima prioridad. Ese ojo mágico puede ver a través de capas de invisibilidad y hechizos de ilusión, lo que lo convierte en la mejor arma en la batalla. Sin embargo, Rolf nunca esperó que asistir a una ceremonia de premios condujera a un ataque, por lo que no llevó el ojo mágico consigo y en su lugar lo puso en una caja. Por suerte, la caja estaba en manos de Shirley y no muy lejos de allí. Al cabo de un instante, el globo ocular de cristal fue invocado por el hechizo y aterrizó en las manos del chico. Rolf cogió el ojo mágico, lo presionó contra el rabillo del ojo y miró hacia adelante, pero desafortunadamente, el pasillo ya estaba vacío. El niño no prestó atención y continuó usando su ojo mágico para examinar cuidadosamente cada rincón del pasillo, y pronto encontró lo que estaba buscando. Rolf voló hacia adelante, aterrizó en el suelo, luego se agachó, mirando la mancha de sangre roja oscura en el suelo. La bruja usó su escudo plateado para desviar las cuchillas de viento, pero también las soportó de frente. Si no hubiera llevado armadura de hada, las heridas habrían sido inevitables. Ralph agitó su varita y las manchas de sangre, que habían sido casi congeladas por las palas de viento, se convirtieron en unas gotas de sangre roja oscura que flotaron lentamente. Conjuró una pequeña botella y dejó que las gotas de sangre cayeran en ella. En ese momento, oyó unos pasos suaves y familiares detrás de él. Se giró y vio una figura esbelta con cola de caballo corriendo hacia él. Estoy bien, dijo Robe. Sherry respiró aliviada. Al ver el ojo demonio salió volando de la caja, se dio cuenta de que algo andaba mal y lo siguió. Margaret la siguió de cerca. Miró a la inconsciente señora Karst y la vio tendida en el suelo con la falda subida hasta la cintura y la ropa despeinada. Arqueó ligeramente las cejas. Rolf explicó rápidamente, contando brevemente los acontecimientos. ¿Viste a los atacantes con tus ojos mágicos?, preguntó Sherry con preocupación. Rolf meneó la cabeza. Huyeron después de fallar su primer golpe. Piénsalo bien, ¿has ofendido a alguna bruja?, preguntó Margaret, agachándose para ayudar a la señora Karst a arreglarse la ropa. Hermione fue a llamar a los aurores. Si los aurores vinieron y vieron una escena tan excitante, sería difícil de explicar. Cuando Rolf escuchó las palabras de Margaret, realmente lo pensó detenidamente. Si había ofendido a alguien, la bruja a la que había provocado recientemente era Narcisa Malfoy. Aunque Rolf nunca le hizo nada excesivo a Narcisa, controlaba su cuerpo, por lo que ella inevitablemente albergaba resentimiento. Y luego está Rita Skeeter, a quien Rolf violó brutalmente en el baño del Ministerio de Magia alemán, aunque esta mujer ciertamente no se atrevería a asesinarlo. Esos santos también podrían ser, bueno, Robe ha ofendido a bastantes magos. También podría ser que usaran una decocción compuesta para transformarse en la apariencia de otra persona y te engañaran deliberadamente, advirtió la chica de la cola de caballo. Rolf asintió levemente, reconociendo que tal posibilidad efectivamente existía. En ese momento, Hermione llegó a toda prisa, y también trajo 7 u 8 aurores, que bloquearon el estrecho pasillo. ¿Qué pasó? La voz de Fudge resonó desde lejos y apareció un pasaje entre la multitud, lo que permitió que el ministro se acercara. Vio a Lady Karst tirada en el suelo y se quedó sin aliento. ¿Qué pasó? Un mago me atacó, dijo Rolf con calma. Lady Karst, exclamó Fudge, sorprendido. ¿Cómo pudo serlo? Lady Karst era una viuda famosa por su coquetería y belleza, ¿cómo podría ser una maga oscura? La señora Karst se enamoró de Robe y quiso forzarlo en el baño para probar a este joven galán, pero fracasó. Fudge pensó para sí mismo. No. Ral negó con la cabeza y dijo, probablemente Lady Karst estaba controlada. El atacante era otra persona, pero no pude ver su aspecto. El niño explicó rápidamente. Fudge caminó lentamente de un lado a otro y luego dijo enojado. Delix, ¿cómo hiciste tus controles de seguridad? ¿Cómo pudiste dejar entrar a un mago oscuro al lugar? Esta es la ceremonia de entrega de la medalla Merlin, una ocasión tan importante, y sin embargo, un mago oscuro se ha infiltrado para lanzar un ataque. Y si algo sale mal con la persona atacada, Ralph, que acaba de recibir 2 medallas Merlin, el Ministerio de Magia británico se convertirá en un verdadero hazmerreír. Dalila respondió rápidamente. Enviaré inmediatamente magos para sellar el estadio. No armes un escándalo, ordenó Fudge. Y no dejes que se filtre la noticia. Vete rápido. Rolf no creía que Dalila pudiera atrapar al asesino. Ya que el otro grupo se atrevió a atacar, probablemente prepararon un objeto mágico, como una llave, para escapar. Pero, ¿podrá escapar? Rolf agitó suavemente la pequeña botella que contenía las gotas de sangre y la guardó en su bolsillo. En el edificio de gran altura, la mujer aterrizó en el suelo, sus piernas se debilitaron y casi se cabe. La mujer extendió el dedo y se limpió con cuidado la sangre carmesí de la mejilla, luego se la untó en los gruesos labios.
Sacó la lengua, la lamió con fuerza y reveló una sonrisa siniestra. Se escuchó una voz ronca y profunda. Te lo dije hace mucho tiempo, no eres rival para Scamander, no lo provoques. Maestro, es mi culpa, la mujer se arrodilló de inmediato y dijo con humildad, pero cuando vi a ese chico, no pude evitar querer matarlo. Él es quien te hizo sufrir tanto. HMPH, habrá una oportunidad. La voz ronca se burló. La mujer miró la figura con ojos emocionados y fervientes y dijo. Por supuesto, mientras el maestro pueda recuperar su fuerza, incluso si solo es la mitad de su fuerza original, incluso Dumbledore te temerá. Al oír tales halagos, el hombre se rió entre dientes y preguntó, ¿cómo es el asunto que te pedí que manejaras? Me puse en contacto con ellos, maestro, dijo la mujer. Se asustaron mucho al verme. ¿Siguen siendo confiables esos tipos? Preguntó la voz ronca. Nunca he confiado en ellos, e incluso después de regresar a Inglaterra, no los contacté. Confiable. Le aseguró la mujer, lamiéndose los labios y sonriendo. Maestro, yo los conozco mejor. Crecimos juntos, tienen debilidades y te obedecerán obedientemente. Eso es bueno. La figura fue a la esquina, abrió una jaula, agarró a un hombre tembloroso y un momento después, el hombre cayó al suelo, muerto, su rostro aún mostraba terror. La alta figura dejó escapar un eructo confortable. Fin de este capítulo. Capítulo 523. La teoría de las 10 victorias y las 10 derrotas. Los aurores fueron enviados a registrar el estadio e investigar exhaustivamente a cualquier mago sospechoso. Parecían muy impresionantes, pero aún así, al final de la ceremonia de premiación, se quedaron con las manos vacías. Eso es normal, sin mencionar que la bruja tenía un plan infalible para escapar si se atrevía a atacar, incluso si todavía estaba entre la multitud. Dada la orden de Fudge de no hacer un gran alboroto, sería extraño que los aurores, con las manos atadas, pudieran atrapar al atacante. Por supuesto, no estuvo exento de ganancias. Mientras registraban las cajas en el estadio, los aurores atraparon a muchos magos, tanto hombres como mujeres, que se habían reunido en el banquete y aprovecharon la oportunidad para discutir habilidades con el balón. Fudge incluso vio a su esposa y a su cuñada entre la multitud, nunca esperó un bono tan inesperado. Pero las dos mujeres insistieron en que vinieron a correr, así que ¿qué podía hacer Fudge sino perdonarlas? Tampoco lograron obtener mucha información de Lady Cast. Tal como Rolf sospechaba, ella estaba siendo controlada por una maldición Imperius y no sabía nada al respecto. Y así el ataque solo podía terminar de manera inconclusa. En realidad, Fudge quería llevar a cabo una investigación importante, pero si iba demasiado lejos, la noticia se difundiría inevitablemente. El ataque a Scamander durante la ceremonia de entrega de premios fue un gran escándalo para el Ministerio de Magia y un golpe significativo para el prestigio de Fudge. Además, es durante el Mundial de Quidditch. Si la noticia se divulga y causa pánico entre el público, ¿se venderán las entradas? ¿Se celebrará el torneo? Para Fudge, ahora mismo, la estabilidad es primordial. Solo puede complicarle las cosas a Ralph, con la esperanza de que guarde silencio y comprenda la difícil situación del Ministerio de Magia. Como compensación, la noticia de que Rogue recibió 2 medallas de la Orden de Merlín se convirtió en titular diario. La Orden de Merlín es una organización fundada por Merlín en la Edad Media, cuyos primeros miembros provienen de los caballeros de la Mesa Redonda del Rey Arturo. Después de la muerte del Rey Arturo, la Orden de Merlín fue disuelta. Más tarde, para reconocer a los magos que hicieron grandes contribuciones a la sociedad mágica, Wizengam asumió esta responsabilidad y formó una Orden de Merlín temporal cada año para presentar premios. Cada votación requiere más de 2/3 de los votos para otorgar una medalla del mago Merlín. Por lo tanto, es muy difícil para un mago obtener la Orden de Mayo. Incluso alguien tan poderoso como Dumbledore solo obtuvo una orden de primera clase tras derrotar a Grindelwald en 1945. A la edad de 14 años, Rogue recibió la Orden del Imperio Británico, e incluso 2 de ellas, un honor sin precedentes, causó gran sensación en Gran Bretaña. Solo se puede decir que fue una decisión muy audaz y, aunque controvertida, también elevó la reputación de Rogue a un nivel sin precedentes. Los periódicos incluso han empezado a discutir si Scamander o un joven Dumbledore eran más genios. Este tipo de comparación, tan forzada, hace sonrojar a Rolf. La Copa Mundial de Quidditch está en pleno apogeo, pero los fanáticos británicos no le prestan mucha atención. No hay manera de evitarlo, los resultados son simplemente terribles. Gran Bretaña tiene un total de 4 equipos que se clasifican para la Copa Mundial de Quidditch. Antes del torneo, todo el mundo se mostraba optimista en general. Algunos expertos en Quidditch incluso señalaron que los 4 equipos que participaron en el torneo eran los equipos británicos más fuertes de la historia y que, muy probablemente, conseguirían los 4 puestos de semifinales. Pero el equipo de Inglaterra, en el que todos tenían puestas grandes esperanzas, fue eliminado en octavos de final y regresó a casa en desgracia, creando el peor resultado en la historia del país anfitrión, un duro golpe para la mayoría de los aficionados británicos. El sorteo de cuartos de final posterior dio como resultado que Escocia, Irlanda y Gales no jugasen juntos, evitándose un choque entre todos los galeses, que fue aclamado como un sorteo excepcionalmente favorable. Los aficionados ahora esperan que los 3 equipos británicos unan sus fuerzas para llegar a las semifinales y derrotar juntos a Bulgaria. Luego, Escocia perdió por un amplio margen ante Luxemburgo, y Gales sufrió una aplastante derrota ante Uganda, poniendo fin a ambos partidos a su avance hacia los cuartos de final. Solo Irlanda logró avanzar a las semifinales. Los fanáticos guardaron un silencio absoluto y dejaron de fantasear con que la final sería un encuentro exclusivamente inglés, vaya broma. Afortunadamente, el equipo irlandés tuvo un desempeño admirable, derrotando a Perú a pesar del ambiente pesimista y avanzando a la final contra Bulgaria. Los aficionados británicos volvieron a entusiasmarse y discutieron con gran entusiasmo la próxima final. Cada día, los principales periódicos analizan registros de batallas históricas. Pero la última vez que se enfrentaron fue en la fase de grupos hace 250 años. En aquel entonces, ambos equipos quedaron eliminados en octavos de final. Esto no es muy útil como referencia. Los expertos solo pueden determinar indirectamente la fuerza o debilidad de los equipos comparándolos con los equipos contra los que han jugado. Otros comentaristas han hecho las siguientes afirmaciones. Irlanda tiene 10 victorias, mientras que Bulgaria tiene 10 derrotas. Por supuesto, los fanáticos británicos no se olvidaron de atacar a Inglaterra, con preguntas similares durante cada sesión de preguntas y respuestas de la transmisión. Por favor, vote por el peor equipo nacional de Quidditch y explique por qué es Inglaterra.
En ese ambiente entusiasta, Robe no fue atacado nuevamente y, naturalmente, era aún menos probable que pudiera atrapar al atacante. Pero eso no importa, en su caja hay una bestia devoradora de ovejas, un animal chupador de sangre extremadamente sensible a la sangre. Una vez que se ha alimentado de la sangre de un animal, puede oler a su presa incluso si ésta se encuentra a una distancia de decenas de kilómetros. Después de que Rob le dio la sangre a la bestia devoradora de ovejas, estaba seguro de que podía encontrar a la bruja si se atrevía a reaparecer en la Copa Mundial de Quidditch. También desaparecieron los cuidadores de las mascotas, que eran mortífagos, habían estado de permiso durante mucho tiempo y se desconocía su paradero, lo que alertó a Robe. Recordó que en la línea de tiempo original, la noche en que terminaron las finales, un grupo de mortífagos atacó el campamento. La única buena noticia es que Robe finalmente conoció al hombre que tanto anhelaba, Buddy Crouch. Mientras caminaban por el campamento lleno de gente, Sirius y Lupin se distrajeron un poco por un momento. O mejor dicho, aún no se han recuperado del shock. Cuando pasé junto a una tienda de campaña con forma de pirámide, un niño de unos 2 años sostenía una varita mágica y empujaba una babosa en el césped. La babosa se hinchó lentamente hasta el tamaño de una salchicha, luego explotó con un fuerte estallido. Los gritos y alaridos finalmente sacaron a los dos de su shock. Sirius miró al chico que caminaba al frente y susurró: Robert, ¿estás seguro que Barty Crouch Jr. todavía está vivo? Estoy seguro. Rolf asintió y sonrió. ¿Qué? ¿No me creen? Es realmente difícil de creer, dijo Sirius con una sonrisa irónica. Conozco a Barty Crouch. Siempre dejará de lado cualquier cosa que amenace su reputación, incluyendo a su esposa y a su hijo. Me resulta difícil imaginar que recurra a medios ilegales para rescatar a su hijo mortífago. Sirius, los humanos somos criaturas complejas, dijo Rob en voz baja. Hace 13 años, ¿podrías haber imaginado que Peter Pettigrew los traicionaría a ti y a Jaime y se rendiría a los mortífagos? Sirius se quedó en silencio. Lupin observó la figura de Rolf que se alejaba, su expresión se complicó por un momento. Cuando todos creían que Sirius Black era un traidor, fue Robe quien descubrió que Peter Pettigrew todavía estaba vivo y exoneró a Sirius Black. Justo cuando todos pensaban que Barty Crouch Jr. había muerto hacía tiempo, fue Robe quien se puso de pie y dijo: no, todavía está vivo. Por alguna razón, Lupin miró la figura de Ralph que se alejaba como si estuviera mirando a Dumbledore. Ambos tenían una especie de compostura y calma que sugería que lo sabían todo y tenían todo bajo control. La espalda del niño no era alta, pero daba a la gente una extraña sensación de seguridad. Los tres pronto llegaron a una tienda de campaña y Robe tocó el timbre. Pronto, un elfo doméstico salió de la tienda, usando un paño de cocina para limpiar las teteras y luciendo un par de orejas largas como las de un murciélago. Hola, me llamo Scamander, dijo Robe con una sonrisa. Tengo una cita con el señor Crouch. ¿Está en la tienda ahora? Aquí estoy. Un elfo doméstico llamado Sparkle corrió la cortina y dejó que los tres entraran a la tienda. Fin de este capítulo. Capítulo 524. Robe, ¿quieres morir, Crouch? Siguiendo al elfo doméstico Sparkle, Rolf y sus dos compañeros entraron en la tienda. Este espacio sirve tanto como sala de estar como estudio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y había 2 mesas. Una era un gran escritorio en el centro de la habitación y la otra era una mesa redonda con una lámpara en el centro y los últimos periódicos y revistas en varios idiomas dispuestos en forma de estrella a su alrededor. Al lado del escritorio había un archivador, cada cajón marcado con letras doradas. Oye, exclamó un mago con alegría, alzando las manos. Ha llegado un invitado distinguido. Robert reconoció inmediatamente a Ludo Bagman, que estaba sentado en un antiguo sofá de cuero y vestía una holgada camiseta de Quidditch de los Hornets. Barty Crouch estaba sentado frente a él, con una postura erguida incluso en su propia casa, vestido con un traje impecable y elegante y una corbata. Shinning sirvió 3 tazas más de té y se fue. Sirius preguntó con una sonrisa. Oye, Ludo, ¿qué haces aquí? Vengo a ver a Barty, Sirius dijo Ludo con una amplia sonrisa. Ha llegado el ministro de magia de Bulgaria, pero no entendemos lo que dice, así que vine a pedirle ayuda a Barty para traducir. Habla unos 150 idiomas, ¿qué haces aquí? Crouch los miró a los tres con curiosidad. Había llegado al campamento el día anterior y recibió una carta de Scamander esa misma tarde, diciendo que los visitaría hoy. Ambos se habían conocido en el barco dragón flotante con destino a Berlín, y Scamander era, en cierto sentido, su salvador, así que Crouch no se negó. Pero Crouch no esperaba que Robe trajera a Black y Lupin para la visita. Vengo a ver al señor Crouch, dijo Robe con una sonrisa educada mientras se sentaba en el sofá. También quería hablar con él sobre un caso antiguo. Al oír la palabra caso antiguo, Crouch frunció el ceño y dijo con seriedad. Si se trata del caso de Peter y Sirius, ciertamente fui demasiado arbitrario en aquel entonces y no realicé un juicio. Sin embargo, creo que ya me disculpé. Rolf, Sirius, dejemos esto pasar, dijo Ludo, intentando suavizar las cosas. Barty ha perdido su puesto como director del Departamento Internacional de Cooperación Mágica y ha recibido el castigo que merece. Sí, Sirius Black solo estuvo preso en Azkaban durante 12 años, mientras que el señor Crouch perdió su puesto de comandante, dijo Robe con una risita. Este castigo es realmente un poco duro. Al escuchar el tono sarcástico del chico, Crouch frunció aún más el ceño y dijo con frialdad. Entonces, ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿Solo te conformas con que pierda por completo mi puesto en el Ministerio de Magia? Es una gran sugerencia, dijo Rolf con una mirada apreciativa, reclinándose en su silla y riendo. Pero eso no es suficiente. Creo que podemos enviarte a Azkaban y encerrarte durante 12 años. ¿Es justo? El rostro de Crouch se oscureció, mientras Ludo suspiraba interiormente, lamentando que Robe era demasiado joven. Crouch es una antigua familia de sangre pura, relacionada por sangre con muchos funcionarios de alto rango del Ministerio de Magia, y el propio Barty ha estado en el Ministerio de Magia durante décadas, tienen amplias conexiones. Hace un año, cuando estalló el caso de Sirius Black, Fudge solo pudo suspender a Barty de sus funciones para investigarlo en medio de la protesta pública, y finalmente regresó al Ministerio de Magia sin muchos problemas. Un año después, incluso si quisieran volver a sacar a relucir viejos rencores, no podrían dejar entrar a Barty en Azkaban, aun cuando Rolf acababa de recibir 2 medallas Merlin y estaba en la cima de su poder. Solo bromeaba, dijo Rolf riendo de repente, rompiendo el incómodo silencio. Se rió entre dientes.
Señor Crouch, no estamos aquí por el caso de Sirius Black, sino por otro caso antiguo. Crouch no estaba de humor para bromas y su voz se volvió aún más fría cuando preguntó, ¿qué caso? El caso de su hijo, Barty Crouch Jr. Dijo Robe con una leve sonrisa, sospecho que él, como Sirius Black, fue acusado injustamente. Estas palabras fueron verdaderamente estremecedoras. No solo Ludo quedó estupefacto, sino que incluso Crouch quedó atónito. Después de un largo rato, Ludo quedó tan sorprendido que no pudo hablar, tartamudeando. Rolf, tú, ¿sabes lo que estás diciendo? Claro que lo sé, dijo Rolf, sonriendo, tomando un sorbo de té. Tengo pruebas. Crouch miró fijamente a Ralph, con los ojos desorbitados. ¿Qué prueba? Cuando Sirius hablaba del pasado, mencionó que Barty Crouch Jr. obtuvo 12 certificados Timo en Hogwarts e incluso recibió un premio especial por sus contribuciones a la escuela, comentó Rolf, chasqueando la lengua. Tu hijo tiene éxito académico, creció en un buen ambiente familiar y tiene un padre tan capaz como tú. Sin duda, tiene un futuro brillante. ¿Cómo pudo convertirse en mortífago y tomar el camino equivocado? Basta. Rugió Crouch, levantándose de su silla con la voz llena de rabia. Ay, señor Crouch, aún no he terminado de hablar. Robe se levantó y caminó lentamente por la habitación. Cuanto más pensaba en ello, más intranquilo me sentía y más difícil era dormir. Así que esa noche fui a dar un paseo por el campamento, y adivinen a quién vi. ¿A quién viste? Preguntó Ludo, conteniendo la respiración y concentrándose. Lo veo, Rolfe bajó la voz, con una sonrisa en los labios. Barty Crouch Jr. La tienda volvió a quedar en silencio. El rostro de Crouch se tensó, cada línea de su rostro se acentuó, y había un atisbo de miedo en sus ojos. Esto, es imposible, dijo Ludo vacilante. Ese niño está muerto. Murió hace mucho tiempo en Azkaban. Rolf, ¿cómo es posible que lo hayas visto? ¿Era un fantasma? No es un fantasma, dijo Robe con una sonrisa educada, pero su mirada permaneció fija en los ojos de Crouch. Es Barty, que sigue vivo. Me dijo que no murió y que lo rescataron de Azkaban. También discutió conmigo un rato sobre Quidditch y pensó que Irlanda ganaría la final. Ludo se quedó mirando con asombro, como si estuviera escuchando una aterradora historia de fantasmas. Basta. Rugió Crouch, cada sílaba rebosando rabia helada. Quizás Scamander estaba insinuando que rescaté a mi hijo y lo traje a casa. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir, dijo Robe con un tono ligeramente burlón. Es usted muy inteligente, señor Crouch. Entendió rápidamente lo que quise decir. Luego se hizo un silencio denso. Ludo parecía aterrorizado y tartamudeó. Robert, señor Crouch no, y definitivamente no es ese tipo de persona y, de repente, Crouch sacó su varita. Pero Rolf fue más rápido. Lanzó un puñetazo que le dio a Crouch de lleno en la mejilla, derribándolo al suelo con un golpe sordo. Luego levantó su varita y la apuntó a la cabeza de Crouch. Miró con desprecio al hombre que una vez estuvo a un paso de convertirse en ministro y dijo fríamente. ¿Quieres morir, Barty Crouch? Fin de este capítulo. Capítulo 525. Barty Crouch Jr. El golpe de Robe fue muy poderoso. Cuando Crouch se recuperó del dolor, su boca estaba llena de sangre. Escupió un diente roto, se limpió una cadena de gotas de sangre del labio partido con el dorso de la mano y rugió. Scamander, has hecho acusaciones infundadas y has atacado a un inocente funcionario de alto rango del Ministerio de Magia. Presentaré cargos contra ti ante el Wizengamot. Me mataste del susto. Dijo Ralph divertido. Se rió entre dientes y dijo, no me van a expulsar de Hogwarts, ¿verdad? El niño cogió la varita de Crouch, la giró entre dos dedos, la rompió suavemente y la arrojó al suelo. Ahora tu crimen se ha agravado, pero desafortunadamente, tú, un alto funcionario del Ministerio de Magia, pronto te convertirás en prisionero de Azkaban. Ludo, ¿vas a quedarte viendo cómo me atacan? Los ojos de Crouch se abrieron de par en par mientras gritaba. Creo que todavía recuerdas que a lo largo de mi larga carrera, hay muchas pruebas de que siempre he aborrecido y odiado a los mortífagos. Incluso si fuera mi hijo, si fuera un mortífago, no podría sacarlo de Azkaban, ¿verdad? Ludo parecía extremadamente alarmado y dijo, Rolf, debes haber cometido un error en alguna parte. ¿Bromas? Ya lo sabremos. Robe miró a Lupin y preguntó con calma, ¿has encontrado a Barty Crouch Jr.? Lo encontré. Lupin se quitó el ojo demoníaco, que había ocultado con el encantamiento desilusionador, del rabillo del ojo. Señaló el segundo piso y dijo. Está en esa habitación, pero ese elfo doméstico llamado Sparkle también está en la habitación, y parece estar observando a Barty Crouch Jr. ¿Debería subir a atraparlo? No hace falta. Robe miró a Crouch, sentado en el sofá, y dijo con tono tranquilo y pausado. Señor Crouch, ordene a Flashy que traiga a Barty Crouch Jr. Aquí. Crouch ignoró por completo a Robe, simplemente bajó la cabeza y se desplomó en el sofá. El muchacho miró a Sirius y, comprendiendo, levantó su varita, apuntó a la cabeza de Crouch y dijo. Confusión, confusión. Crouch meneó la cabeza como si estuviera borracho y luego murmuró, Blink, trae a Barty Crouch Jr. Un momento después, Sparkle apareció junto al sofá. Al ver el rostro de Crouch cubierto de sangre, se abalanzó sobre él, gritando. Lo mataste. Lo mataste. Mataste a tu amo. Está bajo un encantamiento de confusión, Blink, dijo Robe. Date prisa y quítale la capa de invisibilidad a Barty Crouch Jr. Flashy no se movió, pero al escuchar el nombre Barty Crouch Jr., mostró una mirada de horror. Bajo la mirada silenciosa de los demás, de repente estalló en lágrimas de miedo. Lupin, con el ojo mágico en la mano, avanzó a grandes zancadas, se arrancó la capa de invisibilidad y reveló a un hombre de piel pálida y cabello rubio claro despeinado. Tenía los ojos cerrados, aparentemente dormido. Ludo no pudo evitar quedarse sin aliento. Nunca imaginó que Barty Crouch Jr., quien había estado muerto durante 13 años, en realidad todavía estaba vivo. Sirius estaba igual. Aunque Ralph le había dicho que Barty todavía estaba vivo, todavía estaba tan sorprendido cuando realmente lo vio que se quedó sin palabras durante varios segundos. Señor Batman, dijo Robe de repente. Ludo, que presenció todo, se sobresaltó al oír la voz de Rolf. Se levantó rápidamente y, como un lacayo, se paró junto al niño, preguntándole, estoy aquí. Deberías saber dónde está el ministro Fudge ahora mismo. Me gustaría pedirte que lo llames de mi parte y le digas que el mortífago Barty Crouch Jr. ha sido capturado. Sí.
Ludo pareció recibir una orden y salió corriendo de la tienda inmediatamente. Iré a buscar a Dumbledore, dijo Sirius. Ralph asintió levemente, luego agitó su varita, apuntando al pecho de Barty y dijo, revive rápido. El pequeño Barty abrió lentamente los ojos y miró fijamente al niño que tenía delante. Ralph sonrió y dijo, encantado de conocerte, Barty Crouch Jr. El campamento estaba lleno de vendedores, sus carros repletos de todo tipo de productos extraños e inusuales. Los artículos incluyen insignias brillantes en forma de rosa que representan a los equipos irlandés y búlgaro, las banderas nacionales de ambos países y modelos en miniatura de flechas de fuego voladoras. Harry y sus amigos observaron la deslumbrante variedad de productos y rápidamente gastaron todo el dinero que tenían en ellos. Por cierto, ¿a dónde fue Sirius?, preguntó Ron con curiosidad. Ralph llamó a Sirius y Lupin tuvo que gritar entre la ruidosa multitud, diciendo que iban a visitar a Barty Crouch. ¿Barty Crouch? A Ron le sonaba el nombre. Pensó un momento y preguntó, ¿es ese el tipo que agravió a Sirius? Sí, ese, asintió Harry. George, que había sido liberado de su confinamiento, dijo con una sonrisa, Robert debe haber tomado a Sirius y Lupin para causarle problemas a Crouch. Así es. Fred asintió con un deje de anticipación en la voz. Pobre Crouch, ¿lo van a golpear? No se atreverían. Dijo Perky con frialdad desde un lado. ¿Sabes lo grave que es atacar a un funcionario del Ministerio de Magia? En casos graves, podría resultar en cadena perpetua en Azkaban. Pero ese es Ralph, Harry dudó. Acaba de recibir 2 medallas de la Orden de Merlín. La Orden de Merlín es solo una medalla honoraria, no una carta para salir de la cárcel. Se burló Perky. Y dada la influencia del señor Crouch en el Ministerio de Magia, si se atreve a golpear a un auror, seguro que lo arrestarán. Incluso alguien con tanta influencia fue degradado, ¿no? Preguntó Ron con tristeza. El señor Crouch pronto será reintegrado y asumirá nuevamente su cargo como director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, dijo Perky en voz baja. Ayer oí a papá decir que Fudge necesita la ayuda del señor Crouch para traducir. Habla 200 idiomas. Sirena, pavo y troll. La última vez dijiste que sabías 150 idiomas, dijo George con una mueca. ¿Aprendiste 50 idiomas más en solo un mes? Además, cualquiera puede hablar el idioma de los trolls, dijo Fred con desdén. Solo tienes que señalarlo y ronronear. Perky miró fijamente a George y Fred y dijo. En resumen, el señor Crouch es indispensable para el Ministerio de Magia, y con sus conexiones, será reincorporado tarde o temprano, ya verás. ¿Que Crouch sea director o no es asunto tuyo?, preguntó George. ¿Por qué estás tan contento? La última vez me encontré con el señor Crouch en el departamento y elogió mi arduo trabajo, dijo Perky con aire de suficiencia. El señor Crouch se ha fijado en mí. En cuanto se reincorpore, me ascenderán muy pronto. En ese momento, Ludo se acercó, con aspecto apurado, y preguntó, niños, ¿dónde está Arthur? Papá salió de patrulla. Perky notó la palidez de Ludo y preguntó, ¿qué pasó? Ha ocurrido algo terrible, dijo Ludo con voz temblorosa. Ve a buscar a Arthur rápidamente y que lleve al sanador a la tienda de Barty Crouch para que lo trate. Harry se sobresaltó y preguntó rápidamente, ¿qué pasa? No puedo darte los detalles, suspiró Ludo. Pero las heridas de Barty son bastante graves. Robert le rompió los dientes. El grupo se miró desconcertado. Recordando las palabras de Perky, Harry preguntó rápidamente, si golpeas a alguien, ¿nos arrestarán? ¿Arrestado? La expresión de Ludo se tornó seria. Asintió y dijo, sin duda lo arrestarán. Parece que Barty Crouch va a estar preso en Azkaban de por vida. Fin de este capítulo. Capítulo 526. La marca de magia negra de pie en la tienda. Fujimura miró fijamente al pequeño Barty, luego miró a su padre, el viejo Barty, completamente estupefacto. Fudge realmente quería abofetear fuerte a alguien para demostrarle que no estaba soñando. Pero mirando a su alrededor, incluso Umbridge, que normalmente era la persona más sumisa, mantenía su distancia, no queriendo ser golpeada por él. Después de todo, este tipo de cosas pueden considerarse divertidas en la cama, pero en público son insultantes. Fudge no tenía dónde desahogar sus emociones, por lo que solo pudo mirar fijamente a Barty Crouch Jr. Una persona que lleva 13 años muerta ha vuelto a la vida. ¿Quién lo creería? Un momento, ¿por qué me suena? Creo que dije algo parecido el año pasado. El hombre de Fuji está casi entumecido. Primero Peter Pettigrew, luego Baronte Crown Jr. Estos malditos mortífagos, turnándose para resucitar, estás bromeando. Si las cosas siguen así, ¿qué pasaría si un día Ralph le dijera de repente que Voldemort también ha resucitado? Fudge cree que podría quedar completamente imperturbable, y hasta podría querer reír. Comparado con el irascible Fudge, Dumbledore parecía mucho más tranquilo. Tras escuchar en silencio la explicación de Barty Crouch Jr., preguntó. Barty, ¿es cierto lo que dijo? Crouch no habló y Dumbledore simplemente lo miró con calma, sin decir nada y esperando en silencio. Después de un momento de silencio, Crouch asintió levemente y dijo con voz ronca. Sí, hice todo eso, Albus, llevé a mi esposa a Azkaban, y Ayesa tomó la poción multijugos en lugar de Barty el joven. Los dementores no tienen ojos, solo ven a un hombre sano y a un moribundo que entran en Azkaban, y luego ven a un hombre sano y a un moribundo que salen de Azkaban y sin saber que en realidad los han intercambiado. Ja. Fudge se rió burlonamente. Siempre pensé que el gran Barty Crouch era un hombre que odiaba el mal, tenía una personalidad firme, nunca transigía e incluso valoraba su reputación más que su vida. Nunca esperé que fuera tan hipócrita. No puedo evitarlo, dijo Crouch con amargura. Tras la captura de Barty Jr., Ayesa quedó sumida en el dolor y su salud se deterioró rápidamente, y nada pudo curarla. Esa noche, me suplicó, diciendo que su hijo aún era pequeño y que era terrible y cruel que muriera así en Azkaban. Quería reemplazar a la pequeña Barty, le dije que estaba loca. Crouch murmuró suavemente, más para sí mismo que para los demás presentes. Ayesa me dijo y que iba a morir, y su único deseo antes de morir fue pedirme que la ayudara y si no accedía, nunca me lo perdonaría. Los ojos de Crouch se abrieron de golpe y su voz ronca se llenó de profunda angustia. Por cuestiones de trabajo, mi matrimonio con mi mujer transcurrió mitad separados y otra mitad discutiendo, pero siempre la he querido mucho. Su último deseo fue este y al final, mis emociones abrumaron mi razón y abandoné todo honor y pero no me arrepiento. Entonces tú y tu maldito hijo podrán quedarse en Azkaban para siempre. Dijo Fudge con saña.
Crouch no tenía miedo, al contrario, respiró aliviado. Esta mentira lo había perseguido durante 13 años y aún lo atormentaba con frecuencia en sus sueños. Por fin, podía dormir bien. Miró a Robe, que estaba sentado un poco más lejos bebiendo té, y dijo con voz ronca. Señor Scamander, le pido disculpas por mi anterior grosería. Robe meneó la cabeza y dijo con calma. Crouch, no deberías disculparte conmigo, deberías disculparte con Berta Hawkins. Le lanzaste un hechizo de olvido, causándole daño permanente a su memoria. Arruinaste su vida. Crouch se sentó sin expresión en el sofá. Ralph, Dumbledore y Fudge salieron juntos de la tienda de Crouch. No puedo creer que Crouch hiciera algo así, continuó divagando Fudge. Por cierto, Rolfe, ¿cómo supiste que Barty Crouch Jr. todavía estaba vivo? Rolf ya tenía una solución. Sacó un ojo del bolsillo y dijo en voz baja. Mientras lo estudiaba en el campamento, vi accidentalmente a Barty Crouch Jr. ¿Ojos locos, cómo lo conseguiste? Preguntó Fudge con cara de sorpresa. No es el ojo maligno de ojo loco, dijo Ralph negando con la cabeza. Es el ojo maligno que le compré a Borgin Burke, pero ya estaba roto. Puedo confirmarlo, dijo Dumbledore. En Berlín, Ralph incluso me preguntó cómo restaurarlo. Resultó que descubrir a Barty Crouch Jr. fue solo una coincidencia. Fudge respiró aliviado. Casi había pensado que el chico lo sabía todo. Al ver que el grupo había comenzado a charlar, Umbridge dudó un momento, pero finalmente no pudo evitar interrumpirlos, diciendo con voz dulce. Señor Fudge, se supone que la final del Mundial de Quidditch empieza a las 7:30, pero ya son casi las 8, todos lo están esperando. La expresión de Fudge cambió drásticamente. Debido al asunto de Crouch, se había olvidado por completo de la Copa del Mundo. Dijo ansiosamente. Rápido, rápido, tenemos que llegar al estadio. Puedes irte, dijo Dumbledore. Primero llevaré a Crouch de vuelta al ministerio. De acuerdo. Dentro del estadio de Quidditch se oía un rugido ensordecedor, como el de una olla de avena hirviendo. Esta es la final de la Copa Mundial de Quidditch y es realmente escandaloso que se haya retrasado media hora. Por lo tanto, los abucheos y maldiciones de casi 100.000 magos crearon un ruido enorme. Ludo Bagman, el comentarista de la velada, estaba sentado en el palco del piso superior, esperando a Fudge mientras describía vívidamente la escena de la captura de Crouch. Cuando Rolf dijo que Barty Crouch Jr. seguía vivo, Crouch se horrorizó e inmediatamente sacó su varita, y entonces... Ginny presionó rápidamente para obtener una respuesta. Ron, George y Fred también estaban escuchando atentamente. Dicho y hecho, Robe le dio un puñetazo a Crouch en la cara, dejándole sin dientes todos. Lucius Malfoy y Narcisa Malfoy intercambiaron una mirada mientras escuchaban las palabras de Ludo, ambos viendo la sorpresa en los ojos del otro. Barty Crouch Jr. ¿Sigue vivo? Harry había escuchado a Sirius contar lo que había sucedido no hacía mucho tiempo, por lo que dejó de escuchar a Ludo y centró toda su atención en los Malfoy. Harry se sorprendió al descubrir que Draco Malfoy no había venido a ver la final. Esto es muy inusual. Ludo, el ministro Fudge está aquí. Gritó de repente Arthur Weasley. ¿Por fin llegaron? Ludo se levantó, caminó hacia la puerta del palco VIP, miró al suelo y, efectivamente, vio a Fudge y su grupo de pie en el centro del estadio. Fudge, que se apresuró a llegar, ni siquiera tuvo tiempo de subir al palco VIP del último piso. Inmediatamente sacó su varita, se la apuntó a la garganta y exclamó sin aliento. Voz fuerte. Entonces, sus palabras resonaron como un trueno en todo el estadio. Empecemos, Ludo. Ludo refirió la orden y su voz resonó por todo el estadio, resonando en cada rincón de las gradas. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la 422 final de la Copa Mundial de Quidditch. El público finalmente dejó de maldecir y estalló en vítores y aplausos. Bueno, ya basta de charlas. Demos la bienvenida a la mascota del equipo nacional irlandés. Al ver que Ralph estaba a punto de subir las escaleras hacia la habitación privada, Fudge rápidamente lo agarró y se rió a carcajadas. Rolf, quédate aquí y observa la actuación de la mascota antes de subir. Este es el mejor lugar para ver, incluso mejor que el palco VIP del último piso, habrá una sorpresa más tarde. Rolf asintió y se paró en el centro del campo con Fudge, mirando hacia el cielo. Inmediatamente después, con un whoosh, un objeto enorme voló hacia el estadio, como un cometa gigante. Voló alrededor del edificio una vez y luego se dividió en dos cometas más pequeños, cada uno de ellos dirigiéndose hacia un conjunto de objetivos. De repente, un arcoíris apareció en todo el estadio, uniendo las dos esferas brillantes. Exclamaciones de wow. Estallaron entre la multitud, como si estuvieran viendo un espectáculo de fuegos artificiales. Entonces, el arcoíris desapareció y las esferas brillantes se conectaron y se fusionaron, formando un enorme y deslumbrante cráneo verde. Rolf miró con asombro la calavera verde. ¡Qué sorpresa! Gracias al generoso donante Buckfriend 202 30 30 62 20 83 36 87 por la donación. Fin de este capítulo. Capítulo 527. Al pie bajo la atenta mirada de 100.000 espectadores, un gigantesco cráneo compuesto por innumerables puntos de luz verde esmeralda floreció en el cielo. Los ojos del cráneo brillaron como brasas al rojo vivo en un brasero, y una pitón emergió de su boca antes de desaparecer nuevamente dentro. Se elevó rápidamente hacia el cielo, subiendo cada vez más alto, atravesando finalmente las nubes y entrando en el cielo nocturno, reflejado contra la enorme y pálida luna, como una sombra fantasmal extremadamente distorsionada y grotesca. Fudge se quedó mirando fijamente el patrón familiar, pensando que estaba viendo cosas, y se frotó los ojos con fuerza. Pero la calavera verde sigue siendo una calavera verde y no se ha convertido en el trébol verde, símbolo de Irlanda. A pesar del calor del cielo nocturno, Fudge todavía temblaba, su rostro estaba mortalmente pálido y sus manos temblaban. ¿La marca tenebrosa? Le preguntó a Umbridge con un tono interrogativo, como si quisiera escuchar una respuesta diferente del otro. Desafortunadamente, Umbridge, mirando temerosamente al cielo, susurró. Es la marca tenebrosa, ministro. Fudge sintió como si se cayera por un precipicio. El pánico repentino lo mareó, le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. De repente, se desató una conmoción entre el público, con gritos agudos y sollozos aterrorizados. Incluso después de 13 años, muchos magos aún pueden reconocer esa inolvidable marca tenebrosa de un vistazo.
Pero esas voces estaban dispersas y eran demasiado débiles para ser escuchadas, y fueron rápidamente ahogadas por los gritos más excitados. 100.000 espectadores, solo una pequeña parte eran magos británicos. La mayoría provenía de todo el mundo. Desconocían por completo la marca tenebrosa, y mucho menos su aterrador significado. Por supuesto, incluso si uno entiende, no le importará, ya que la gente no se dejará intimidar por un miedo que nunca ha experimentado antes. La multitud de espectadores gritaba como animales salvajes de celo, instando a la mascota de Bulgaria, Veena, a darse prisa y aparecer. Rolf miró fijamente la marca del demonio negro en el cielo, con expresión grave. En la línea de tiempo original, los mortífagos atacaron el campamento en medio de la noche, pero al ver la marca tenebrosa, inmediatamente se dispersaron como pájaros. La marca tenebrosa fue creada por Batty Crouch Jr. Pero ya fue capturado. ¿Quién creó esta obra maestra? ¿Podría ser el mago negro que lo atacó esa noche? En ese momento, Ral no tenía tiempo para pensar en el asesino ni para preocuparse por el partido de Quidditch. Despegó y voló hacia el cielo, directo al palco del último piso donde estaban Newt y los demás. Una niña de mirada aguda vislumbró esta escena. Señaló al cielo y gritó: «Mamá, ese hermano mayor está volando». En ese momento, los 7 jugadores búlgaros estaban listos para la acción. Con flechas incendiarias en la mano, se encontraban en el túnel de jugadores, esperando el inicio del partido mientras disfrutaban del espectáculo. ¿Es esta la mascota de Irlanda? Bater Volkov frunció el ceño mientras miraba la calavera en el cielo. ¿Por qué es tan infernal? ¿Quién sabe? El portero Zogaf se cruzó de brazos, se lamió los labios y rió entre dientes. Este arte está realmente un poco adelantado a su tiempo, pero me gusta y he decidido tatuármelo en mi trasero bien formado. Un tatuaje puede ser poco común, pero no puede ser siniestro, bromeó el bateador Volkov. Zograf, con ese tatuaje en el trasero, me tiemblan las rodillas cada vez que lo veo. ¿Cómo voy a entrar por tu puerta trasera entonces? Las palabras de Volkov provocaron risas entre todos. Zograf le mostró el dedo medio y rió entre dientes. Volkov, puedo sacar tu cosa, girarla 3 veces alrededor de tu cintura, y también tengo un látigo para perros en mi mano, ¿me crees? Mantén un perfil bajo y no reveles mis habilidades especiales. Volkov le dio un codazo al hombre que estaba a su lado, que parecía tener casi 40 años, y dijo con una sonrisa maliciosa: podría asustar a nuestro joven buscador, Víctor. Es un novato y no sabe nada. Víctor Krum, aunque parece el más maduro de los 7 jugadores, en realidad es el más joven, acaba de cumplir 17 años. Sin embargo, Krum ignoró las bromas de su compañero de equipo y en su lugar miró al cielo con el ceño fruncido, revelando profundas arrugas en la frente. Víctor, ¿qué estás mirando? Preguntó Zograf. Hay gente volando en el cielo, dijo Krum. Todos miraron hacia arriba sorprendidos, siguiendo la dirección que señalaba Krum, y efectivamente, vieron una figura volando hacia las gradas. Al principio quedaron atónitos, luego estallaron en un alboroto y Volkov exclamó con asombro: ¿quién es capaz de volar por el cielo sin usar una escoba voladora? Krum, con su mejor vista, miró fijamente la figura y dijo con voz profunda: Rolf Scamander. Todos los demás estaban familiarizados con el nombre, sin mencionar que Scamander había ganado 2 medallas de la Orden de Merlín y había salvado el barco dragón flotante. Solo lleva un mes en el Reino Unido, y durante al menos 20 días de ese tiempo, ha aparecido tanto en los periódicos que nadie lo reconocería. ¿Qué trama Scamander? Preguntó Volkov, desconcertado. ¿Esto también es una actuación irlandesa? En ese momento, un temblor vino desde atrás. Zograf inmediatamente apartó la mirada, se dio la vuelta y exclamó con entusiasmo: ya viene la actuación de Veela, mi espectáculo emocionante favorito. Los demás jugadores se giraron y miraron hacia las profundidades del túnel de jugadores, revelando sonrisas que solo los hombres podían entender. Las mascotas de Bulgaria son las hermosas Veelas. Con solo caminar en grupo, pueden hacer que tu sangre bombee y te llenen de energía ilimitada. Como miembros del equipo nacional búlgaro, poder ver a los bebas de cerca es una ventaja única para ellos. Zograf incluso asignó números a las bebas, siendo el más bonito el llamado número 8, el mismo que el número de su camiseta. Si el equipo búlgaro gana el campeonato esta vez, planea reunir el coraje para confesar su amor al número 8. El rostro de Zograf se iluminó con una mirada de anhelo, pero esa expresión desapareció rápidamente y fue reemplazada por una mirada vacía. La Veela que tanto anhelaba no apareció. En cambio, vio un monstruo gigantesco emerger del pasaje. El monstruo tenía cabeza de mujer, pero su rostro estaba lleno de arrugas, era feo como el de una anciana y su cabello era tan rígido como las púas de un erizo. Donde deberían haber crecido brazos, había alas de dragón, un cuerpo de buitre, garras de color bronce y una cola de escorpión enroscada que se arrastraba detrás. Todos la reconocieron como la arpía, la mascota de Grecia. La arpía dejó escapar un grito desgarrador y varios jugadores de Quidditch se retiraron aterrorizados, mientras Zograf permaneció de pie, mirando fijamente a la arpía. ¡Corre!, gritó Krum. Zograf intentó escapar tardíamente, pero la arpía ya se había abalanzado sobre él y sus garras de bronce le sujetaban la cabeza. Con solo un suave tirón, las garras aplastaron la cabeza de Zograf. La escena se asemejó a una sandía aplastada contra el suelo, su carne esparcida por todas partes, la sangre manchando el túnel de los jugadores. El bateador Volkov gritó de terror y sus perseguidores Ivanova y Dimitrov estaban tan asustados que cayeron al suelo. Krum, pálido y tembloroso, sacó su varita y gritó: desmayarse. El hechizo aturdidor golpeó a la arpía, pero rebotó y golpeó a Volkov en la cabeza, provocando que cayera al suelo y perdiera el conocimiento. La arpía levantó la cabeza, con los ojos fijos en Krum con una mirada frenética, y luego cargó contra él. Krum estaba pálido como la muerte y parecía aterrorizado. Temiendo que su cabeza también explotara, cambió de postura inmediatamente y se tumbó boca abajo en el suelo. Las garras no alcanzaron la cabeza de Krum, pero aún así le rozaron el brazo y le perforaron las costillas. Krum sentía tanto dolor que no podía abrir los ojos y casi perdió el conocimiento. La arpía ignoró al mago con sus garras clavadas en ella y, en lugar de eso, salió del túnel de los jugadores y miró hacia el cielo. Su poderosa visión dinámica rápidamente captó la figura voladora, extendió sus alas y voló hacia el estadio a una velocidad inimaginable. Los espectadores que esperaban ansiosamente a verla presenciaron esta horrible escena. La enorme arpía, como un águila cazadora, se movió rápidamente en ángulo, usando sus afiladas garras para agarrar a Scamander en el aire.
Fin de este capítulo. Capítulo 528. Ve rápido e invita de Dumbledore. De repente apareció una arpía gigante y atacó al niño en el aire, provocando una oleada de gritos y alaridos desde las gradas. Rolf también percibió el peligro con intensidad. Cargó de nuevo hacia adelante, casi duplicando su velocidad, y retrocedió bruscamente, apenas logrando esquivar el feroz ataque. Los pies del niño aterrizaron de lleno sobre la cabeza de la arpía. Esta escena es como un caballo galopando por el aire. Con un ligero golpe de pie, Rolf se lanzó hacia arriba y aterrizó con gracia en el pasillo. Al darse la vuelta, sintió de repente una sombra oscura cerniéndose sobre él. Rolf sabía que las arpías eran rápidas, pero no esperaba que lo fueran tanto. No tuvo más remedio que revelar escamas gris plateadas por todo su cuerpo. El mayor orgullo de la arpía residía en su velocidad de vuelo y la agudeza de sus garras. Extendió sus garras de águila de bronce y apuñaló a Ralph como un rayo. Casi podía ver sus afiladas garras desgarrando los intestinos del niño. Pero la arpía quedó aturdida rápidamente. Sus garras, capaces de desgarrar fácilmente gruesas placas de acero, no solo lograron perforar la piel de Rolf, sino que también desataron una serie de chispas cegadoras. Un arco eléctrico azul blanquecino estalló entre las manos de Rolf, iluminando el rostro del niño con una luz deslumbrante. El arco eléctrico instantáneamente creció hasta alcanzar el grosor de un brazo, recorriendo las garras de la arpía y erosionando su cuerpo, provocando que se entumeciera y experimentara un dolor ardiente, como si algo la estuviera quemando. La arpía emitió un grito agudo y doloroso, batió las alas y las estrelló contra el pecho de Rolf. Como un martillo al golpear una campana, salió volando, sus pies se despegaron del suelo y se estrelló con fuerza contra la caja. La arpía era demasiado fuerte. Tras derribar a varias personas, la velocidad de Ralph no disminuyó. Destrozó el tabique de la caja y cayó en otra. Los magos en la habitación privada se miraron unos a otros en estado de shock ante la escena. Con esa fuerza de impacto, una persona normal debería haber muerto, ¿verdad? Lucius Malfoy, sentado en su silla, tenía una mirada siniestra pero extática en sus ojos, y estuvo a punto de ponerse de pie y felicitar en voz alta a Scamander por su muerte. Sin embargo, Sirius y Lupin permanecieron tranquilos. Sabían que Rolf poseía una magia que hacía que todo su cuerpo fuera tan duro como escamas de dragón, por lo que un ataque así no le causaría mucho daño. El ministro de magia búlgaro parecía haber presenciado algo increíble. Su rostro estaba lleno de terror cuando se levantó y gritó, pero pocos en la tribuna pudieron entenderlo. No le quedó más remedio que gritar en inglés. Ludo Batman y ese Scrum, y esto no es Quidditch, ustedes los británicos están cometiendo un asesinato. Siguiendo la dirección que señaló el hombre, todos miraron y quedaron boquiabiertos. Un hombre estaba empalado en una de las garras de la arpía, cubierto de sangre y aparentemente en estado crítico. Ron inmediatamente reconoció al hombre y exclamó, Scrum. ¿Está muerto? Hindi se puso de puntillas y miró a su alrededor. Señor Valonsk, ¿habla inglés? Preguntó Ludo, el comentarista, con expresión de sorpresa. Este tipo fingió no saber inglés e hizo que Ludo usara lenguaje de señas para decir aba toda la noche. No sabía que mentía. ¿Es este el momento de discutir esto? El ministro de magia búlgaro casi se vuelve loco. Rugió. Tienen que salvarlo. Van a matar a Krum. Ludo también gritó socorro. Pero no se adelantó a ayudar. Al fin y al cabo, ni siquiera alguien como Rolf era rival para él, ¿quién se atrevería a intervenir? Pero hubo algunos magos intrépidos que rápidamente tomaron sus varitas y salieron corriendo, ansiosos por ganar la orden de Melin y convertirse en héroes. Pero menos de 10 segundos después, la cabeza del hombre, chorreando sangre y materia cerebral, voló por el pasillo y aterrizó en la habitación privada. Muchos magos gritaron alarmados y cayeron al suelo casi paralizados, mientras otros aullaron de miedo. Ron cayó de rodillas y vomitó tocino, pan, pastel de manzana y los 2 huevos fritos con cebolla y pimiento. Esta es la cena que comió hace poco. La arpía rugió y se abalanzó contra la caja, pero Sirius y Lupin alzaron sus varitas y el hechizo la alcanzó. Sintió un ligero dolor y retrocedió, pero permaneció fuera de la caja. Sirius quiso perseguirlo, pero Lupin lo detuvo con expresión grave. Dejen de perseguir, saquemos a estos niños de aquí primero. Sirius Black miró la marca tenebrosa en el cielo, asintió con seriedad y dijo, Harry, debes permanecer cerca de mí. El resto de la audiencia también perdió interés en si Krum vivía o moría. Se apresuraron a escapar de la caja de la forma más conveniente posible. Sin embargo, cuando escapan al primer piso, descubrirán que un grupo de mascotas haitianas, los infernales, están causando estragos allí. Varios monstruos de montaña de Liechtenstein también se volvieron locos y derribaron a innumerables personas. Una pelea caótica estalló dentro del estadio, con los espectadores pisoteándose y peleándose, corriendo desesperadamente hacia las puertas. Algunos lloraban, otros se tambaleaban, otros vomitaban, y sus rostros pálidos reflejaban miedo. Fudge se quedó mirando la escena, luego se desplomó en el suelo, mareado y lleno de intenso terror. Para evitar que espectadores sin licencia se cuelen en el estadio y para evitar que algunos espectadores irrumpan durante el juego e interfieran con la competencia, se agregaron hechizos de proyección antifantasmas cerca del lugar. Pero ahora se ha convertido en una restricción. Al ver a Fudge sentado en el suelo con dolor, Delilah y Umbridge no tuvieron más opción que agarrar cada una de sus brazos y arrastrar a Fudge hacia la puerta. Fudge lloró y gritó, rápido, rápido, ve y llama a Dumbledore. Shirley, que llevaba una maleta de cuero negro, entró corriendo en la habitación privada contra el flujo de gente que huía. Al ver a Rolf sentado en una silla cubierta de polvo, con la ropa hecha jirones, la muchacha corrió y dijo preocupada. Rolf, ¿estás bien? Rolf meneó la cabeza y preguntó, ¿por qué estás aquí? Shirley exhaló un suave suspiro de alivio, extendió la mano para quitarle el polvo al cuerpo del niño y dijo, vi cómo la arpía te golpeaba y temí que te hubiera pasado algo, así que vine a ver cómo estabas y también a traerte una caja. Estoy bien. Rolf tomó la mano de la chica de la cola de caballo y dijo en voz baja, ¿dónde están el abuelo y la abuela? El abuelo, la abuela y la profesora McGonagall bajaron y allí hay bastantes criaturas mágicas, dijo Shirley. Margaret y Hermione están manteniendo el orden y tratando de evitar una estampida. Rolf asintió y dijo con seriedad, Shirley, regresa inmediatamente y llévate a Margaret y Hermione lejos de aquí. Recuerda. Ordenó. No subas las escaleras, podría haber mortífagos mezclados. Simplemente súbete al dragón de fuego y sácalos volando por los aires. Están en tus manos ahora. Shirley asintió vigorosamente, miró al niño y preguntó, ¿y tú?
Rolf se levantó, abrazó a la chica de la cola de caballo, bajó la cabeza y la besó suavemente en la frente, sonriendo levemente. Voy a matar a esa arpía. Fin de este capítulo. Capítulo 529. Krum, el héroe del huevo solitario dentro del estadio de Quidditch. Los magos corrían aterrorizados, empujándose unos a otros mientras corrían por los pasillos. Una niña pequeña fue empujada al suelo. Su madre gritó e intentó ayudarla a levantarse, pero la multitud la cargó. A nadie le importaba la seguridad de la niña. La gente la pisoteaba mientras ella emitía gritos desgarradores. Con un fuerte estruendo, las escaleras y los pasillos se sacudieron violentamente, casi derribando a los magos. Cayeron de lado al suelo, y cuando alzaron la vista, sus rostros reflejaban desesperación. La arpía descendió en picado, su enorme figura oculta por la estrecha ventana, pero atravesó la pared con sus afiladas garras y entró. Las piedras rotas cayeron y se estrellaron contra las cabezas de la gente. Un mago levantó su varita hacia la Avancée, pero antes de que pudiera lanzar un hechizo, la delgada cola del escorpión le atravesó el pecho como una lanza. El hombre murió al instante. Con un movimiento de cola, su cuerpo salió volando y rápidamente cayó de nuevo entre la multitud, salpicando sangre como una lluvia cálida sobre los rostros de todos. Después de unos segundos de shock, todos gritaron y se pusieron de pie, dispersándose en todas direcciones en pánico. Algunas personas incluso saltaron de las escaleras y por las ventanas. Por suerte, la magia amortiguó su caída, así que solo aterrizaron de luces en el suelo. No les importó el polvo y siguieron gritando y chillando mientras huían para salvar la vida. En un abrir y cerrar de ojos, un área grande quedó despejada al lado de la niña pisoteada. La arpía se abalanzó sobre el niño con sus afiladas garras. Muchos magos notaron esta escena. Algunos estaban horrorizados, otros sintieron una punzada de simpatía porque no podían soportar mirar, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante para detenerlo. La madre del niño empujó frenéticamente el flujo de gente, gritando a todo pulmón, ¡no! En el momento crítico, un enorme armazón de acero apareció desde lejos, moviéndose tan rápido que incluso produjo un sonido aullante como el de un trueno cortando el aire. La arpía abandonó a la chica de inmediato y se desvió rápidamente varios pasos hacia un lado, intentando esquivar el ataque de la estructura de acero. Sin embargo, esta, de más de 1 metro de grosor, se partió en 2 en el aire, luego en 4, luego en 8. Transformadas en barras de hierro, eran como una densa lluvia de flechas que bloqueaban el movimiento del Avancée. Incluso cuando intentó esquivarlas, su punto más débil, sus alas, seguían siendo atravesadas por las 2 barras de hierro que se movían con la fuerza del trueno. Todos miraron hacia arriba y presenciaron una escena que nunca olvidarían. La inmensa fuerza de la barra de hierro envió al Avancée volando hacia atrás, sujetándola a la pared, con el extremo de la barra aún temblando violentamente. La multitud parecía aterrorizada cuando rápidamente vieron una figura corriendo a través de la pared del gimnasio. Con un movimiento elegante, Rolf llegó al lado de la niña en un abrir y cerrar de ojos, la levantó y examinó su cuerpo. Una vez que la niña se calmó, vio al niño que la había agarrado y abrazado fuertemente su cuello, rompiendo a llorar. La madre de la niña finalmente se tambaleó fuera de la multitud, corrió, abrazó a su hija con fuerza y luego agradeció a Rolf, quien le había salvado la vida, con lágrimas corriendo por su rostro. Será mejor que salgas de aquí rápido, dijo Rolf, caminando hacia la arpía. La barra de hierro atravesó el ala de la arpía. El dolor insoportable la volvió loca. Sus gritos, como el retumbar del metal, causaban a los magos un tinnitus constante. Rolf avanzó sin prisa, levantando suavemente su brazo extendido y una deslumbrante bola de relámpago apareció en su mano. Un arco eléctrico se extendió repentinamente a lo largo del brazo del niño, y un rayo de luz azul blanquecina atravesó el aire en un instante, golpeando a la arpía. La descarga eléctrica la hizo gritar de agonía. Rolf caminó hacia la pared, miró la arpía clavada en ella y una espada de hadas apareció en su mano. En ese momento, el alboroto y los gritos cesaron, y los sonidos circundantes quedaron en silencio. Todas las miradas se posaron en el chico, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Ralph saltó alto y atravesó la garganta de la arpía con su espada. Ella arqueó la espalda, aulló de dolor y azotó la cola en todas direcciones. Un charco de sangre roja se extendía debajo de ella. Los que presenciaron esta escena estallaron en vítores estruendosos que se extendieron a todos los rincones del estadio. Krum, quien había sido expulsado en algún momento y yacía en el suelo, se despertó con los gritos. Abrió los ojos, aturdido, y vio a un chico rubio sacando una espada larga del cuello del Avancée. Salió sangre fresca a borbotones. Krum, que estaba medio muerto, de repente abrió mucho los ojos, luego todo se volvió negro otra vez y se desmayó y perdió el conocimiento una vez más. Una vez finalizado el ataque de las arpías, los espectadores en los pisos superiores del estadio ya no tenían prisa por correr hacia abajo. Los pisos superiores son más seguros, mientras que el primer piso está lleno de criaturas mágicas como no muertos y gigantes, que están causando caos en todas partes. Rolf no bajó corriendo las escaleras. Continuó su camino y vio a muchos magos heridos, así que se quedó para atenderlos, como veterinario. Las arpías no hirieron a muchos magos. La mayoría resultaron heridas cuando cayeron por las escaleras mientras intentaban escapar y fueron pisoteados por otros. Rolf también encontró a Krum entre la multitud. Aún estaba vivo, pero había perdido demasiada sangre. Si lo hubieran encontrado más tarde, probablemente habría muerto. Las garras de la arpía incluso atravesaron la ingle de Krum, casi convirtiéndolo en un hombre de un solo huevo, gracias a Dios. Cuando Rolf llegó al primer piso, ya era un desastre, con muchos cadáveres tirados en el suelo. Un monstruo gigante cargó hacia adelante, blandiendo su enorme garrote contra el chico. Este flotó y agitó su varita mágica al mismo tiempo. La roca fue convocada y, bajo el efecto del hechizo de levitación, se estrelló contra la cabeza del gigante, provocando que se estrellara contra el suelo. Tina escuchó el ruido, giró la cabeza y vio a Rolf, su rostro se iluminó de alegría. Rápidamente frunció el ceño de nuevo y preguntó en voz alta, Rolf, ¿dónde están Margaret y Shirley? ¿No están contigo? Abuela, hice que Shirley montara el dragón de fuego y se los llevara primero. Deberían estar todavía en el cielo, dijo Rolf. El chico avanzó a grandes zancadas y vio a Newt, Tina y la profesora McGonagall luchando contra un grupo de infernales. Dijo, te ayudaré. No es necesario, Rolf, nosotros nos encargaremos de las cosas aquí, no necesitas preocuparte. Newt señaló la marca tenebrosa en el cielo, con el rostro serio, y dijo,
Esto es definitivamente una conspiración de los mortífagos. Me preocupa dejarlos solos. Ve a buscar a Margaret y a Sherry ahora. Veo. Ralph se elevó y voló directo al cielo. Al pasar junto a la calavera verde, levantó su varita, la apuntó a la marca tenebrosa y dijo. Desapareció sin dejar rastro. El cráneo formado de humo se convirtió instantáneamente en una voluta de humo y desapareció en la vasta noche. Fin de este capítulo. Capítulo 530. La emboscada de los mortífagos por encima del cielo. Un dinosaurio espinal noruego gigante, batiendo sus alas, se desliza lentamente entre las grandes nubes. Shirley estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la espalda de Norbert, con una maleta de cuero negra en su regazo y una extraña criatura, mitad lagarto y mitad enano, parada encima de ella. Se acercó de puntillas al oído de Sherry y le susurró algo en voz baja. Al terminar, mostró una expresión aduladora y expectante. La chica de la cola de caballo asintió levemente y rápidamente sacó una pequeña botella de la caja. La criatura mágica inmediatamente agarró la botella con sus grandes garras rojas en forma de cadena y chupó con entusiasmo el líquido escarlata que contenía. Margaret yacía no muy lejos, con las manos cruzadas detrás de la cabeza, mirando tranquilamente la brillante luz de la luna. Hermione cabalgaba sobre el delgado cuello del dragón, sosteniendo un telescopio panorámico y mirando hacia abajo. Este es el telescopio que compró para ver el partido, pero obviamente no lo necesita esta noche. Solo puede usarlo para ver la escena dentro del estadio. Las tres chicas tenían sus propias cosas que hacer, pero la profesora Trelawney estaba sentada y pálida, con el rostro arrugado y luciendo lastimera, como si quisiera hablar pero no se atreviera. Trelawney tiene miedo a las alturas, y ahora, sentada a 1000 metros en el aire sin ninguna barandilla de seguridad, le tiemblan las pantorrillas. Estaba aterrorizada de que el dragón de fuego de repente se diera la vuelta y cayera hacia abajo, convirtiéndose en una pila de carne picada. Debería haberlo pensado mejor y no haber huido con esa gente y en su lugar haberme metido en las escaleras con los demás espectadores. Bueno, de todas formas podría haber acabado pisoteado hasta convertirme en pulpa. Trelawney solo pudo rezar en silencio. Tatarabuela, por favor, cuida de mí desde el cielo. Cuando regrese con vida, quemaré algunas copias ilustradas de la historia de amor de Melin y el rey Arturo para ti. Al ver que la profesora Trelawney temblaba por todas partes, Shirley levantó la vista y la consoló suavemente. Profesora Trelawney, aquí estamos seguros, no se preocupe. Yo, no estoy preocupada. Ya lo he adivinado, viviré hasta los 200 años. Definitivamente estaré bien esta noche. Trelawney intentó hablar con su habitual voz etérea, pero su voz temblaba de miedo, arruinando la mística del sonido. Hermione, que no estaba lejos, escuchó las palabras de Trelawney y dio un suave bufido de desdén. Entonces debe haber previsto el desastre anoche hace mucho tiempo, ¿no es así, profesora Trelawney? La profesora Trelawney miró a Hermione con la misma mirada que le dio a la molesta McGonagall. Por supuesto que lo adiviné, señorita Granger, pero no quiero hacer alarde de mi omnisciencia. A menudo actúo como si no tuviera un tercer ojo, para que los demás no se sientan nerviosos o incómodos. Entonces, ¿por qué no avisaste a todos? Preguntó Hermione. ¿Por qué te quedaste de brazos cruzados viendo cómo ocurría el desastre? Trelawney se quedó sin palabras por un momento. Fingió no oír, se volvió hacia Shirley, a quien apreciaban mucho, y dijo. Señorita Swinton, la he estado observando y he descubierto que posee una visión muy fuerte, lo que significa que tiene todas las cualidades necesarias para el noble arte de la adivinación, a diferencia de una persona común y corriente. ¿Por qué no elegiste mi clase? Hermione hizo un puchero enojado, a punto de tomar represalias, pero luego vio algo a través del telescopio y exclamó. La marca tenebrosa se ha ido. Todos miraron hacia el estadio y la aterradora calavera verde efectivamente había desaparecido. ¿Podemos regresar ya? Preguntó Trelawney de nuevo con voz temblorosa. No, dijo Shirley, negando con la cabeza. Roth nos dijo que lo esperáramos aquí. Vendrá a recogernos en cuanto el estadio sea seguro. Pero este es un dragón de fuego. Trelawney jadeó, y al ver que las tres niñas estaban tranquilas, suspiró profundamente. Los estudiantes de hoy en día son algo realmente especial, incluso tienen dragones como mascotas. Después de esperar un rato, Norbert de repente rugió, su voz ensordecedora. Trelawney preguntó con miedo. ¿Qué pasa? ¿Tiene hambre este dragón de fuego? Shirley se levantó y sonrió. Es Robe. No mucho después de que terminó de hablar, una figura voló de repente y aterrizó firmemente en la espalda de Norbert. Al ver que Rolf estaba cubierto de sangre, Shirley se acercó rápidamente, tiró suavemente de su manga y preguntó con preocupación. ¿Estás herido? Ralph dijo casualmente. No era mi sangre, era la sangre de la arpía. Ella mató a muchos magos, así que no tuve más remedio que matarla. Es extraño. La última vez que fuimos, la arpía no estaba tan malhumorada, ¿verdad? Preguntó Shirley, desconcertada. Eso significa que otro mago lo drogó y lo cambió en secreto por Bella, dijo Ralph encogiéndose de hombros. ¿Mortífagos? Exclamó Hermione. Deben ser ellos. Rolf asintió, y al ver a Shirley sosteniendo al animal mitad lagarto, mitad enano, frunció el ceño y dijo, ¿por qué salió la bestia devoradora de ovejas? ¿No le diste la sangre de quien te atacó? Preguntó Shirley. Simplemente la sintió. Rolf entrecerró los ojos. ¿Está cerca? Sí, asintió Shirley. ¿Vamos tras ellos? Rolf se quedó en silencio por un momento, luego asintió y dijo, persígalos. Bajo la protección de Sirius, Lupin y Arthur, el grupo finalmente salió del estadio y se dirigió hacia el campamento por un sendero. Harry miró hacia el estadio, todavía conmocionado, y de repente gritó, el diseño de la calavera ha desaparecido. Todos se detuvieron y se giraron para mirar el estadio. ¿Alguien puede explicar qué es ese esqueleto? Preguntó Ron con impaciencia. ¿No lastimó a nadie? ¿Por qué están tan asustados? Ese es el símbolo del místico, Ron. Dijo el señor Weasley. Hace 13 años que no lo vemos, así que, como es natural, todos están muy nerviosos, es prácticamente como si hubiéramos vuelto a ver al místico. No lo entiendo, dijo Ron, frunciendo el ceño. O sea, al final, solo es una sombra en el aire. Ron, cada vez que el místico y los mortífagos matan a alguien, liberan una marca tenebrosa en el aire, suspiró Lupin. El miedo que trae, no lo sabes, eres demasiado joven. Imagina que llegas a casa y encuentras la marca tenebrosa flotando sobre tu casa. ¿Sabes lo que verás al entrar? El señor Weasley se estremeció. Este es el mayor miedo de todos, el mayor miedo. ¿Pero qué intentan hacer los mortífagos?
¿Qué sentido tiene usar la marca tenebrosa en la final de la Copa Mundial de Quidditch? Preguntó Harry, desconcertado. ¿Qué quieres decir? El señor Weasley rió secamente. Harry, quizás sea para entretener, quizá para recordarnos que todavía hay muchos ahí fuera divirtiéndose, quizás sea para matarte. Una voz resonó desde el bosque no muy lejano, seguida de un destello de luz verde brillante que iluminó todo a su alrededor. Avada Kedavra. Fin de este capítulo. Capítulo 531 Aliento de dragón. Cuando apareció la luz verde, Sirius Black reaccionó instintivamente y se abalanzó sobre Harry, sujetándolo al suelo y protegiéndolo debajo de él. Sin embargo, el repentino ataque de Avada Kedavra no alcanzó a nadie. En cambio, se desvió de su curso y se disparó directamente al cielo. Pero otros hechizos siguieron de cerca, con rayos de luz abrasadores interactuando en el aire para formar una red caótica de llamas. Antes de que Perky pudiera reaccionar, fue golpeado por la maldición Cruciatus, cayendo al suelo en agonía, retorciéndose y gritando de dolor. Ron tampoco sabía qué había pasado. Estaba a punto de preguntar, ¿dónde están los mortífagos? Cuando, de repente, se le nubló la vista y salió volando hacia atrás. Fue alcanzado por 2 rayos más de luz roja en el aire, su rostro se hinchó instantáneamente como si hubiera recibido una bofetada, antes de finalmente estrellarse fuertemente contra el suelo. Bueno, él ya sabe dónde están los mortífagos. Tan pronto como George vio venir un hechizo, rápidamente empujó a Fred, y Fred hizo lo mismo, y los dos cayeron al suelo con sus pies tocándose. Arthur también protegió a su hija Ginny, haciéndola tumbarse en el suelo. Lupin y Charlie han pasado años en la reserva del Dragón de Fuego y se han topado con todo tipo de imprevistos. Tienen la mayor experiencia en combate y ahora cooperan para contraatacar. En el denso bosque, el hombre que usó la maldición asesina miró fijamente a la persona que estaba a su lado y dijo, ¿qué estás haciendo? Si el otro hombre no hubiera extendido de repente el brazo y lo hubiera levantado, haciendo que la varita se desviara hacia arriba, ya habría matado a Arthur Weasley. ¿Qué estás haciendo, Lucius Malfoy? Preguntó el hombre, bajando deliberadamente la voz y hablando en tono amenazante. ¿No te lo dije? No puedes matar a Harry Potter. Ataqué a Arthur Weasley. Están tan juntos, ¿y si fallas? El mago de la capucha negra lo fulminó con la mirada y dijo, quien mate a Harry Potter, morirá. Malfoy se quedó sin palabras. Según estos requisitos, ni siquiera la magia oscura más potente podía usarse, ya que existía la posibilidad de matar accidentalmente a Potter. Pero esto es una emboscada de vida o muerte justo debajo de las narices del Ministerio de Magia, no un juego en Hogwarts. En lugar de aprovechar la distracción de los aurores por las mascotas del estadio para eliminar rápidamente a todos los enemigos, se contuvieron contra su propia gente y trataron al enemigo con amabilidad. ¿Somos mortífagos, que hacemos todo tipo de maldades, o somos jodidos aurores? Pero Malfoy no podía desobedecer, por lo que solo pudo levantar su varita y gritar amenazadoramente, aturdir. Sin embargo, ya había perdido la mejor oportunidad de atacar, ya que Arthur Weasley ya había lanzado un hechizo de armadura sólida frente a él. Una serie de destellos de luz deslumbrantes parpadearon en el aire, y Harry, tendido en el suelo, aún podía sentir su cabello balanceándose y moviéndose. Miró a Ron que estaba tendido en el suelo no muy lejos y gritó, Ron, ¿estás bien? La única respuesta que recibió Harry fueron los dolorosos aullidos de Ron, con la cabeza hinchada como la de un cerdo. Harry sintió una oleada de ira que le subía a la cabeza. Se puso de pie, con la intención de atacar a los mortífagos, pero en cuanto levantó la cabeza ligeramente, sintió una onda expansiva sorda, como un cuchillo, que le recorrió el rostro. Al instante aparecieron varios arañazos sangrientos en la mejilla de Harry. Sirius Black derribó a Harry de inmediato. Los escudos frente a ellos estallaron rápidamente en llamas bajo el ataque mágico. Mientras extinguía el fuego, instruyó con ansiedad. Harry, quédate detrás de mí, no muestres tu cara. Pero sin peros. Sirius Black blandió su varita como si fuera una espada, de la punta salían chispas y su rostro se contorsionó en una mueca feroz. Se enfrentan a un grupo de mortífagos, y aún no eres rival para ellos. No puedo vigilarte para protegerte. Sirius, esto no puede continuar. Hay demasiados mortífagos. Gritó Lupin. No podemos aguantar mucho más. Sirius era muy consciente de esto. Aunque los mortífagos eran solo 6, menos que los mortífagos, solo Remus, Arthur y Charlie eran capaces de luchar de su lado. Incluyéndome a mí, solo somos 4. Si el tiempo y el lugar fueran diferentes, incluso si 4 contra 6 no pudieran matarse entre sí, seguramente serían más que capaces de protegerse. En ese momento, Perky estaba bajo la maldición Cruciatus, y Harry, Ginny, Ron y los demás eran niños. No solo no eran un recurso, sino una carga, lo que nos obligaba a dedicar tiempo a protegerlos. La ubicación donde se encontraba el grupo era aún peor, prácticamente llana y sin ninguna cobertura decente, mientras que los mortífagos se escondían en el denso bosque, donde los árboles proporcionaban cobertura. Solo se puede decir que no fue una batalla muy igualada, sino una emboscada meticulosamente planeada. George y Fred susurraron entre sí, y pronto sacaron unas bolas de estiércol de sus bolsillos y las lanzaron al bosque. Antes siquiera de tocar el suelo, explotaron en el aire bajo la descarga del hechizo. Un olor penetrante se extendió rápidamente por el bosque. Lanzaron nuevamente granadas de humo y grandes cantidades de humo blanco salieron silbando, envolviendo al grupo. En un instante, la cantidad de hechizos disparados disminuyó drásticamente y la precisión también se vio gravemente afectada debido a que las bombas de humo oscurecían la vista. La presión sobre el grupo disminuyó considerablemente. Sirius respiró aliviado y exclamó, bien hecho, los dos. Arthur Weasley aprovechó la oportunidad para correr hacia Perky, que estaba llorando, para comprobar su estado. Harry corrió hacia Ron y se quedó sin aliento. La apariencia actual de Ron es una visión terrible. Su cara estaba hinchada y cubierta de moretones. Sus ojos estaban entrecerrados, como si no pudiera abrirlos completamente. Sus labios estaban agrietados y había sangre en las comisuras de su boca y nariz. Esta persona es tan irreconocible, incluso para su propia madre. Al ver que Ron de repente empezaba a temblar violentamente y a murmurar, Harry pensó que estaba a punto de decir sus últimas palabras, por lo que sus labios temblaron y se atragantó. Ron, ¿qué intentas decir? Arriesgaré mi vida para ayudarte a lograrlo. Pero incluso cuando Harry se inclinó, no pudo entender ni una palabra de lo que Ron decía, así que miró a Ginny en busca de ayuda y preguntó, ¿qué está diciendo? Ron probablemente quiso decir y Ginny señaló el pie de Harry y dijo, le pisaste el dedo.
Harry movió rápidamente sus pies y, junto con Gimli, agarraron el brazo de Ron y lo arrastraron al lado de Sirius. Una repentina ráfaga de viento se levantó, dispersando lentamente la niebla. George lanzó unas cuantas granadas de humo más y animó. ¿Usamos aparición para irnos ahora? Sí, dijo Fred. No nos quedan muchas granadas de humo, y esta niebla no durará mucho. No, dijo Charlie con una sonrisa irónica. Acabo de probarlo. Hay un encantamiento antiaparición por aquí. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Harry. ¿Vamos a esperar aquí a morir? Solo podemos mantener nuestra posición mientras esperamos que los aurores proporcionen refuerzos, suspiró Lupin. Pero con criaturas mágicas atacando a los espectadores en el estadio, simplemente no pueden estar alerta por el momento, dijo el señor Weasley. Todos permanecieron en silencio, entonces de repente Gimli habló. Si Rob estuviera aquí. Todos guardaron silencio. Harry, Ron y los gemelos pensaron que Ron era poderoso y que tenerlo cerca definitivamente haría que fuera más fácil abrirse paso y salir de ese lugar. Sin embargo, Charlie y Lupin conocían un significado más profundo. El baúl de cuero negro que el niño tenía en la mano contenía una gran variedad de criaturas mágicas, incluido un dragón de fuego. Con Ralph aquí, y ni hablar de 6 mortífagos, incluso el doble de ellos podrían ser fácilmente eliminados. Scamander, un hombre es un ejército. Esto no es solo un comentario casual. Un fuerte viento sopló, dispersando completamente el humo, revelando 6 mortífagos de pie en el bosque, sus ojos brillando a través de los huecos de sus capuchas, sus varitas apuntándoles. Arthur Weasley, ríndete ya. Malfoy alteró deliberadamente su voz, hablando con arrogancia. No querrías que tu hijo y tu hija murieran aquí, ¿verdad? Entreguen el bastón y no morirán, incluso hay una recompensa. La multitud a su alrededor estalló en carcajadas, y la risa de una mujer no solo fue la más fuerte sino también la más larga. Remus y yo nos quedaremos para cubrirlos, dijo Sirius con firmeza. Arthur, tú llévalos y retírate ya. Yo también me quedaré, Sirius, dijo Harry. Jajaja, todos van a morir. Esta noche, ninguno escapará. Gritó una mujer. Pero de repente dejó de hablar, levantó bruscamente la cabeza, miró al cielo y su rostro se llenó de incredulidad. Todos sintieron una sombra que se cernía sobre la tierra. Todos miraron hacia arriba, con rostros llenos de horror. Un Spinosaurus noruego, de más de 10 metros de largo, batió sus alas y flotó en el aire, con sus ojos negros como perlas mirando al suelo. Un apuesto chico rubio estaba sentado sobre la cabeza de un dragón de fuego, como un dios alto y poderoso, mirando al mundo humano. Junto al niño, una niña con una cola de caballo larga y delgada estaba arrodillada, sosteniendo una caja negra en sus brazos, aparentemente hablando con él. Rolf sonrió, extendió la mano, le dio una palmadita en la cabeza a Norbert y dijo suavemente. Aliento de dragón. Fin de este capítulo. Capítulo 532. Walton Knail. Cuando Rolf dio la orden, el dragón de fuego Norbert siseó y exhaló volutas de humo blanco por la boca y la nariz. Inmediatamente después, llamas anaranjadas giraron y se precipitaron al suelo. El denso dosel del bosque se encendió por las llamas del dragón en un instante, y volutas de humo negro se elevaron y rodaron directamente hacia el oscuro cielo nocturno. Harry, Ron y el señor Weasley se quedaron mirando fijamente al cielo. Cuando leyeron el profeta diario, decía que Ralph salvó el barco dragón flotante con la ayuda de un dragón de fuego. El grupo permaneció escéptico, incluso discutiéndolo en la mesa, sintiendo que las noticias actuales eran sensacionalistas e irresponsables. Pero ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba, resulta que Rolf realmente tiene un dragón de fuego. Ginny miró fijamente al cielo. Lo había dicho con naturalidad, pero no esperaba que Rolf viniera de verdad, montado en un dragón de fuego tan grande. Ella murmuró, es tan grande. Sirius no pudo evitar sonreír con ironía. Había estado exagerando las habilidades de Ralph, pero no esperaba subestimarlo tanto. ¿Pero qué pequeño mago respetable tendría un dragón de fuego como mascota? Charlie y Lupin dieron un largo suspiro de alivio. La llegada de Ralph significaba que estaban salvados. En cuanto al dragón, ya habían visto a Norbert en Rumanía, así que estaban acostumbrados. Charlie incluso lo saludó con la mano. Los 6 mortífagos también observaban al dragón de fuego que se elevaba. Intercambiaron miradas y todos compartieron el mismo pensamiento. Esta emboscada iba a fracasar. Pero no estaban dispuestos a rendirse así como así. Después de todo, llevaban un mes preparándose para esta emboscada, estuvieron a punto de triunfar, pero en el último momento, fracasaron. ¿Cómo iban a rendirse? Especialmente esa bruja, tiene que llevarse a Potter. Justo cuando el grupo estaba atrapado en un dilema, las llamas ya bailaban entre las ramas y las hojas, subiendo y bajando, y pronto los alrededores se convirtieron en un mar de fuego. Se elevaba un humo negro, que giraba y se retorcía. Al cambiar el viento, varias personas parpadearon, se les saltaron las lágrimas y se frotaron los ojos. Uno de los mortífagos no pudo contenerse más y corrió más adentro del bosque, pero accidentalmente quedó atrapado en las llamas. La capucha, el cabello y la barba del hombre estallaron en llamas, transformándolo instantáneamente en una corona ardiente, del doble de altura de su cabeza. Él gritó y exclamó, ayúdenme, ayúdenme, ah. Cuando los otros mortífagos estaban a punto de rescatarlo, un tronco en llamas cayó y lo golpeó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Otro fuerte estallido, y un árbol casi envuelto en llamas se derrumbó con estrépito. Ramas en llamas cayeron sobre los alrededores, rebotando en el suelo y levantando chispas y humo. Salgan, agarren a Harry Potter. Gritó la bruja. Solo agárrenlo y salgan de aquí. La bruja salió primero, y el resto de la gente no tuvo más remedio que seguirla, saliendo juntos del bosque. Lupin sonrió mientras observaba a los mortífagos escapar del bosque, levantó su varita y gritó, aturdir. El señor Weasley y Sirius recuperaron el sentido, intercambiaron una mirada y ambos levantaron sus varitas. En un instante, los hechizos volaron por el aire nuevamente, pero justo ahora los mortífagos estaban a la ofensiva, y ahora el rumbo de la batalla había cambiado. Los dos bandos se enzarzaron en una batalla caótica. Ralph le dio una palmadita a Norbert en la cabeza, y este la estiró de repente hacia adelante, escupiendo llamas brillantes y ardientes de su boca hacia el suelo. Al ver el aliento del dragón entrando nuevamente, los mortífagos no tuvieron más opción que abandonar la pelea y dispersarse en todas direcciones. Uno de ellos, cubierto de llamas, gritó y cargó hacia adelante imprudentemente, mientras los otros dos se retiraban al bosque.
Quedaron dos mortífagos. Uno, alcanzado por la maldición vinculante, se quedó paralizado, mientras que el otro, ya sea por el shock o simplemente por su lentitud para reaccionar, se quedó ahí parado. Las llamas los envolvieron a ambos en un instante. Estallaron en llamas, tropezando y dando vueltas por el terreno abierto, levantando sus manos ardientes, sus dedos tan brillantes como antorchas. El hedor a carne quemada superaba cualquier aroma, y sus aullidos eran ahogados por el crujido y el silbido de los árboles. Malfoy se retiró al bosque, contemplando la escena con horror. Sabía que si se quedaba más tiempo, ese sería su destino. Él todavía tiene un hijo y una esposa. No quiere convertirse en carne asada tan pronto. Afortunadamente, no colocaron un hechizo antiaparición en el bosque cuando estaban emboscados, por lo que todavía tenían una oportunidad de escapar. Malfoy le gritó a la bruja, «Vamos». Pero la bruja no se movió. Sus ojos estaban fijos en el cielo, mirando fijamente al chico, como si intentara grabarlo en su mente. Ya no podrá verlo más pronto. Porque, las llamas alcanzaron la túnica de la bruja, y en un instante, la ropa estalló en llamas, haciéndola parecer como si estuviera usando una túnica de seda naranja ondeando, con volutas de humo gris elevándose de su cuerpo. La varita de Malfoy roció agua en un intento de extinguir las llamas de la bruja, pero la temperatura circundante era demasiado alta y era simplemente una gota en el océano. Malfoy ya podía oler la carne humana quemándose, por lo que no tuvo más opción que agarrarla del brazo y aparecerse. Cuando Ralph regresó a la superficie con Sherry, Hermione y los demás, el pequeño bosque había quedado reducido a tierra quemada, con carbón carbonizado y brasas brillantes por todas partes. La profesora Trelawney se desplomó al suelo en cuanto sus pies tocaron el suelo, y su cuerpo quedó inerte. Juró que nunca abandonaría Hogwarts durante las vacaciones de verano. Es demasiado peligroso afuera. Cuando Rolf se acercó, todos lo miraron con asombro. Charlie, ve a revisar el bosque a ver si encuentras algún cadáver, dijo Robe. Charlie asintió y caminó hacia el suelo quemado, seguido por Harry y Finley. Rolfe, hemos atrapado a un mortífago, gritó Sirius. Jamás adivinarás quién es. Ralph se acercó y miró al mortífago que había sido controlado por Sirius. El hombre estaba en terribles condiciones. La mitad de su cuerpo estaba quemado, su cara estaba cubierta con una sombra de color rojo anaranjado, un líquido supuraba de su piel roja y agrietada, y su piel estaba cubierta de aterradoras ampollas congestionadas, tan grandes como cucarachas. Rolf miró fijamente el rostro gravemente quemado del hombre, reflexionó durante un largo rato, luego levantó las cejas y dijo: ¿No es este el señor Alton McNeil, el verdugo jefe del Comité para la Eliminación de Animales Peligrosos? Te he estado buscando por tanto tiempo. Soy yo, suplicó el hombre débilmente. Llévenme al Hospital Mágico de San Mungo. No te apresures, sonrió el niño. Primero, déjame hacerte una pregunta. ¿Le pusiste hojas de hiena a la comida de esas mascotas? McNeil asintió y dijo: Sí, soy yo. ¿Eres tú? ¡Qué bien! Robe entrecerró los ojos y volvió a preguntar. También me gustaría saber quiénes son los mortífagos que vinieron contigo esta noche. Fin de este capítulo. Capítulo 533. El propósito de los mortífagos. McNeil sufría un dolor insoportable y casi se desmaya. Sabía que con quemaduras tan graves, su vida correría peligro si no lo llevaban al Hospital San Mungo para recibir tratamiento mágico. Él no quería morir todavía quería continuar con su negocio familiar como verdugo, decapitando criaturas mágicas. Por eso, ante la pregunta del muchacho, McNeil, cuyo instinto de supervivencia estaba en su apogeo, traicionó a sus compañeros sin la menor vacilación ni carga psicológica. Los magos que fueron quemados vivos fuera del bosque eran Dirk Cantón y Olay Terry, ambos oficiales del programa de captura de hombres lobo de la Oficina de las Bestias. Al escuchar estos dos nombres familiares, Robe y Sirius intercambiaron una mirada. No hace mucho, Ralph le mostró a Sirius una lista de miembros del Departamento de Control de Criaturas Mágicas y le pidió que identificara quiénes habían sido mortífagos, y Sirius señaló a estos dos. Había otro mago llamado Pat que murió aplastado en el bosque. Pero nunca lo había visto antes, y no sabía de dónde venía ni cuál era su identidad. ¿No has visto esto antes? Rolf levantó las cejas. No. Dijo McNeil con amargura, soportando el dolor insoportable. El señor oscuro siempre actúa con gran sigilo. Nunca supimos la identidad de todos los mortífagos. Solo él sabía quiénes éramos. Es prudente, ¿verdad, McNeil? Se burló Sirius. Evita que gente como tú los traicione a todos. McNeil no tenía energías para discutir con Sirius. Cerró los ojos con fuerza, angustiado, y respiró con dificultad. Hay otra bruja en el grupo, a la que no conozco, y ni siquiera sé su nombre. Siempre se esconde bajo su capucha, es muy misteriosa. Al oír esto, Rolf entrecerró los ojos inconscientemente. La noche de la ceremonia de entrega de la medalla Merlin, fue emboscado por una bruja. Durante la pelea, obtuvo unas gotas de su sangre, que se las dio a la bestia devoradora de ovejas. Si la bruja se atreve a aparecer cerca del niño, la bestia devoradora de ovejas lo matará. Rolf siguió a las bestias devoradoras de ovejas hasta este lugar, solo para encontrarse con los mortífagos atacando a Sirius y sus compañeros. Parece que la bruja debe ser una mortífaga, y una de los 6. Es sorprendente que sea tan cautelosa. Ni siquiera McNeil ha visto su rostro. ¿Dónde está el último? Presionó Sirius. Soy 6 en total. ¿Quién es el último mortífago? McNeil permaneció en silencio. Rolf lo miró con una fría sonrisa en los labios y dijo: ya que no quieres hablar de ello, no hay necesidad de ir al Hospital San Mungo. Simplemente ve a Azkaban y haz que los dementores te curen las quemaduras. Sus besos son una cura milagrosa. Pueden aliviar tu dolor instantáneamente. Al oír la amenaza del niño, el labio quemado de McNeil se crispó levemente y suspiró suavemente. Lucius Malfoy. Sabía que era él. Exclamó el señor Weasley con entusiasmo, como si hubiera oído el nombre de su amante. Caminaba de un lado a otro, susurrando con entusiasmo. Aunque Malfoy cambió su voz deliberadamente, aún podía reconocerlo por su figura. Ahora finalmente podemos llevarlo a Azkaban. McNeil, sin embargo, no lo creía. Creía que el hombre era tan astuto que donaba tanto oro al Ministerio de Magia cada año. ¿Cómo era posible que lo atraparan tan fácilmente? Por supuesto, él solo pensó estas palabras para sí mismo. No fue tan tonto como para decirlas en voz alta. Entonces, ¿cuál es exactamente tu propósito? Preguntó Lupin. Tengo acceso a la mascota. Malfoy me dijo que la alimentara con hojas del árbol de llena, respondió McNeil con sinceridad.
Anton y Terry son los responsables de intercambiar las mascotas en la final, reemplazándolas por criaturas mágicas como la arpía egipcia y el ghoul haitiano. Todas esas mascotas han consumido hojas de llena, lo que las ha vuelto locas, ha atacado a los magos y ha sembrado el caos en todo el estadio. Snape hizo una pausa y luego continuó. Todos los aurores han sido atraídos, así que aprovechemos la oportunidad para tenderles una emboscada aquí y capturar a Harry Potter. ¿Por qué capturaste a Harry? Preguntó Sirius bruscamente. Yo tampoco lo sé. Snape negó con la cabeza y dijo, solo dijeron que no podemos matar a Potter, que tenemos que capturarlo vivo, pero desconozco el propósito específico. Malfoy me arrastró hasta aquí. Yo solo era un cómplice. Al escuchar esto, Rolf también cayó en un profundo pensamiento. En la línea de tiempo original, Malfoy de hecho lideró a un grupo de mortífagos para atacar el campamento en medio de la noche. Pero al ver la marca del demonio negro, huyeron de inmediato. No se les podía llamar cobardes, pero ciertamente no eran tan valientes como esta noche. Y. La exigencia de no matar a Harry suena más como una orden especial de Voldemort. ¿Podría Voldemort estar con Malfoy? ¿Pero cuál era el propósito del Señor Oscuro al capturar a Harry? Si el objetivo era la resurrección, Voldemort ya lo había intentado una vez hacía unos meses en el cementerio de Pequeño Angleton, pero finalmente fracasó. Para entonces ya debía haberse dado cuenta de que algo andaba mal con los restos del viejo Tom Riddle. ¿Qué sentido tiene buscar la sangre de Harry si los huesos de su padre han desaparecido? Rolf estaba completamente desconcertado. En ese momento, Charlie regresó y susurró. Rolf, hemos revisado y solo encontramos 3 cuerpos carbonizados. Así que la bruja y Malfoy escaparon, dijo Sirius. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó el señor Weasley. Todos volvieron su atención hacia Rolf. Aunque era el más joven, con solo 14 años, sin saberlo, habían llegado a considerarlo su líder. ¿Llevarme al Hospital San Mungo de Artes Mágicas? Snape jadeaba, con todo el cuerpo atormentado por el dolor, y cada respiración le provocaba un dolor agudo en el pecho. Rob ignoró a Snape y simplemente dijo con calma. Entrégale a Snape al ministro Fudge y dile que es un regalo mío y estará feliz. Sirius y los demás llevaron a Snape a buscar a Fudge, pero Ralph no los acompañó. Llevó a Sherry, Margaret y Hermione de vuelta al campamento. Su seguridad es más importante que unirse a la diversión. Cuando el grupo entró en la tienda, encontraron que Newt, Tina y la profesora McGonagall ya habían regresado y estaban sentados ansiosamente esperándolos en la sala de estar. Por fin has vuelto. Tina se sintió visiblemente aliviada. Preguntó con preocupación, ¿por qué has tardado tanto? Las chicas se reunieron alrededor de Tina y la profesora McGonagall, charlando sobre lo que acababa de suceder. Al oír que los mortífagos estaban tendiendo una emboscada a Harry y Sirius, todos empezaron a sudar frío. Si Robin no hubiera llegado a tiempo, probablemente habrían tenido éxito. Ralph se sentó junto a Newt y le preguntó en voz baja, Abuelo, ¿cómo te va en el estadio? Todas esas criaturas mágicas fueron controladas. La voz de Newt era suave, pero áspera por el dolor. Pero aún así, muchos magos murieron. Lo que empezó con sangre, terminará con sangre, dijo Rolf con seriedad. Vengamos a esos inocentes que murieron injustamente. Tina suspiró suavemente y dijo, dejen de hablar, no hablen más de nada relacionado con la muerte. Niños, suban y duerman. Animados por Tina, todos se levantaron y se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 534. Fermentación. Esta noche está destinada a ser de insomnio. Esto fue especialmente cierto para los casi 100.000 magos atrapados en el campamento. Aunque el caos ha disminuido por completo, ¿cómo puede alguien dormir en paz después de experimentar el ataque de criaturas mágicas, la lucha por la supervivencia y el aterrador pisoteo? Sin mencionar que muchos magos resultaron heridos o incluso perdieron amigos y familiares, y estaban tan afligidos que no podían dormir por la noche. Pero por más que no puedan dormir, una cosa es segura. Todos quieren abandonar este peligroso lugar lo antes posible. Nadie puede garantizar que no ocurra un segundo ataque, por lo que cuanto antes te vayas, más seguro estarás. En cuanto a la final del mundial que aún no ha comenzado, otros partidos como mucho cuestan dinero, pero este partido es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué sentido tiene verlo? Algunos magos inteligentes ya habían empacado sus tiendas durante la noche y corrieron al punto de distribución de llaves de la puerta para hacer cola, aunque aún no estaba abierto y no había personal del Ministerio de Magia allí, solo tenían que esperar. Al día siguiente, muchos magos se levantaron temprano, llenos de confianza, para recuperar las llaves de la puerta, solo para encontrar una larga fila que se extendía por varios kilómetros en el campamento. En ese momento, el punto de distribución de llaves de la puerta aún no estaba abierto. Rolf se levantó temprano y paseó por el campamento. Vio esta escena y se quedó sin palabras. Le recordó la carrera universitaria que había elegido en su vida anterior. Las computadoras de los estudiantes no tenían acceso a la intranet del campus, así que tuvieron que usar las computadoras del laboratorio de informática de la biblioteca. Muchos estudiantes fueron allí en plena noche y durmieron fuera de la biblioteca toda la noche. Esa es, más o menos, la escena que vimos. Afortunadamente, los magos en Gran Bretaña pueden aparecerse sin tener que esperar en fila para obtener una llave, lo que es un golpe de suerte en medio de la desgracia. Los espectadores estaban ansiosos por abandonar el campamento y los magos de todo el mundo que no habían venido a Gran Bretaña para ver la final también esperaban ansiosamente los resultados. Irlanda y Bulgaria no han tocado un trofeo en mucho tiempo, por lo que quien gane será coronado como un nuevo rey y hará historia. Pero tras una larga espera, no recibieron el resultado del partido. En cambio, recibieron una noticia devastadora. El desastre de la Copa Mundial de Quidditch. 13 años después, la marca negra ha reaparecido en el mundo. Impactante. Los mortífagos lanzan una guerra relámpago contra Inglaterra. El hombre ha vuelto. Los periódicos mágicos de todo el mundo informaron unánimemente sobre el horrible accidente en la Copa Mundial de Quidditch. El periódico también incluyó una foto del símbolo de magia negra colgado sobre el estadio. Con el paso del tiempo aparecieron más fotografías en el periódico. Las criaturas mágicas se vuelven locas y matan a miembros de la audiencia, la gente muere empujada y pisoteada, sumado a la paleta de colores oscuros única de la BBC británica, es simplemente impactante. Los magos de todo el mundo estaban indignados. Nunca imaginaron que un accidente tan grave podía ocurrir durante una Copa Mundial tan esperada. De hecho, ha habido muertes en la Copa Mundial de Quidditch. Por el contrario, diversos accidentes son un fenómeno común. El ejemplo más típico es el Mundial de Rusia de 1809.
La final de ese año fue entre Rumanía y Nueva España. Para asegurar la victoria, el bateador rumano Nico Neraz sobornó a un mago negro local para que lanzara una maldición sobre los bosques al borde de las llanuras siberianas. Durante el partido, cuando el equipo rumano perdía el partido, Neraz golpeó deliberadamente la pelota fuera de la cancha, hacia el bosque encantado. Todos los árboles cobraron vida y marcharon hacia el estadio, pisoteando todo a su paso y causando cientos de heridos y muertos. Pero eso fue hace más de 200 años. En los últimos 2 siglos, el número de muertes en el mundial ha disminuido, y la mayoría de ellas han sido entre jugadores. Un accidente de alta magnitud, como el ocurrido en el mundial de Quidditch británico, es verdaderamente espantoso. El país más furioso es Bulgaria. 2 de los jugadores de su selección nacional de Quidditch murieron, y aunque Cruz sobrevivió, resultó gravemente herido y necesitará recuperarse en el hospital St. Mundo durante algún tiempo. El ministro de magia de Bulgaria, Obaronsk, celebró una conferencia de prensa después, denunciando airadamente a Fudge y afirmando que el ataque era una conspiración del equipo irlandés para ganar. El equipo irlandés también quedó atrapado en el fuego cruzado. No hicieron nada malo, e incluso lesionaron a muchos de sus jugadores, pero inexplicablemente se les tildó de equipo irlandés de artes marciales y equipo asesino. Rita, veterana periodista y referente del sector, también escribió un extenso artículo sobre el incidente. Naturalmente, las críticas se dirigieron al Ministerio de Magia por sus inadecuadas medidas de seguridad, los aurores estaban en pánico, la seguridad era laxa, los magos oscuros estaban en libertad, trayendo vergüenza a la nación. Rita criticó especialmente al propio ministro Fudge, especialmente sus 2 frases: sin comentarios y ustedes, los periodistas, corren más rápido que la snitch dorada. Rita también expresó serias dudas sobre la cifra de 29 muertes del Ministerio de Magia. Al fin y al cabo, con solo ver las fotos publicadas en los periódicos, hay más de 29 cadáveres. Tu cifra de muertos es más falsa que agua mezclada con alcohol. Fudge no optimizó los datos, simplemente jugó con las palabras. No publicó el número total de muertes, sino el número de magos que murieron a causa de criaturas mágicas. En realidad, no muchos magos fueron asesinados por criaturas mágicas, la mayoría fueron pisoteados hasta morir. En un estadio con capacidad para 100.000 personas, si alguien cae, los que vienen detrás se derrumbarán rápidamente uno tras otro, como una pirámide humana, capa sobre capa, hasta que el mago de abajo sea aplastado hasta morir. Pero no se pudo revelar la cifra real de muertes, ya que el número era demasiado alto. Si se revelara, Fudge, el ministro de magia, tendría que dimitir o disculparse con toda la nación. La única buena noticia es que el asesino ha sido atrapado, aunque no por el Ministerio de Magia, pero al menos alguien está a cargo. Fudge inmediatamente realizó una conferencia de prensa, presentando a Neil gravemente quemado y 3 cadáveres carbonizados. Fudge culpó de todo a los mortífagos e incluso exigió que el periódico El Profeta publicara menos fotos de los muertos. Por supuesto, la razón aducida es respetar la privacidad del fallecido y evitar causar más daño a su familia. También pidió a los periódicos que centren sus informaciones en las buenas acciones y en las buenas personas. Por ejemplo, Ralph mató a la arpía y salvó a una niña. Otro ejemplo es su rescate de Krum, que demostró la gran amistad entre los 2 países. ¿Qué? ¿El público tiene derecho a saber? No, solo tiene derecho a la ignorancia. Fudge también invitó repetidamente a Robe, el hombre que atrapó al asesino, a asistir a conferencias de prensa. Dada la fama actual de Robe, si asistiera a la conferencia de prensa y dijera algunas palabras amables, Fudge estaría bajo mucha menos presión. Pero Robe se negó rotundamente, diciendo que estaba demasiado ocupado. El niño estaba realmente ocupado, porque faltaban pocos días para que terminaran las vacaciones de verano. Gracias a los 3 generosos donantes: Iloba Shiba Inu, Rainbow Cat and Blue Rabbit, The Return of the Warriors e Ingersoll. Fin de este capítulo. Capítulo 535. Rolf, quiero ver tu gran dragón. 1 de septiembre, Hogwarts finalmente comenzó su nuevo año escolar. A diferencia del pasado, esta vez aparecieron muchos hombres corpulentos vestidos de negro frente al andén 9. Eran altos y fuertes, con expresiones solemnes. Aunque llevaban gafas de sol, se podía percibir la intención asesina en sus ojos. Incluso los guardias muggles, que estaban acostumbrados a ser arrogantes, no se atrevieron a acercarse. Todos son aurores. Susurró Tonks mientras revisaba el equipaje fuera del andén. Para evitar que los mortífagos lanzaran otro ataque, el ministro Fudge los envió específicamente para proteger a los estudiantes. Su disfraz era bastante bueno, ¿no? El disfraz es bastante bueno, dijo Rolf con una sonrisa, mirando a los hombres de aspecto amenazante vestidos de negro. Si no me lo hubieras dicho, habría pensado que eran la mafia robando a la gente en la estación del tren. ¿Qué es la mafia? Preguntó Tonks con interés. Suena genial. Ralph pensó por un momento y luego lo describió en términos sencillos. Puedes pensar en ellos como mortífagos muggles. Después de darse cuenta de que mafia no era una buena palabra, Tonks puso los ojos en blanco, levantó el puño y lo agitó, diciendo: si sigues inventando tonterías como esa, te arrestaré. Entonces apúrense y arréstenlos, dijo Robe con una risita, señalando al grupo de reporteros con cámaras no muy lejos. Si hacen un arresto aquí, el profeta saldrá en las noticias allá. Impresionante. Una aurora arresta violentamente a una estudiante inocente. De ninguna manera, dijo Tonks con una sonrisa confiada. Esos reporteros fueron invitados por el ministro Fudge. No son Rita Skeeter y no se atreven a tocar temas tan tabú. De pie junto a Rolf, Shirley preguntó con curiosidad: ¿para qué los invitaste aquí? Tomando fotografías y escribiendo artículos periodísticos, dijo Tonks, parpadeando. Verás en los periódicos mañana que habrá informes sobre los aurores más hermosos, los paisajes más hermosos, elogios al apoyo del Ministerio de Magia a los jóvenes magos que comienzan la escuela. Fudge sabe cómo montar un espectáculo. Aunque esto es bastante normal. Tras el desastroso incidente del Mundial de Quidditch, el índice de aprobación de Fudge ha caído a su mínimo histórico. Mientras tanto, en el mercado negro, las posibilidades de que Fudge siga siendo ministro el año que viene son cada vez mayores, si no mejora su imagen pública, lo que realmente tendrá que hacer sonar las maletas y marcharse el año que viene. Al ver a Tonks a punto de abrir su maleta para comprobar si había algún artículo prohibido, Rolf bromeó. En primer lugar, como beneficiario de la Orden de Merlín, ciertamente no llevaría ningún artículo prohibido, solo por nuestra relación. ¿Acaso necesito que revisen mi equipaje? Ni hablar.
Tu maleta es un objetivo prioritario para la vigilancia en la oficina de Aurores. Dijo Tonks, pero sus ojos se movieron rápidamente, observando a su alrededor, y bajó la voz. Pero si me prometes una cosa, no la comprobaré. ¿Qué es? Fui a casa de los Weasley ese día y Ginny me contó sobre la final de la Copa Mundial de Quidditch de esa noche. Dijo que tienes un dragón grande y feroz. Tonks agarró con entusiasmo el brazo de Robe, con el rostro lleno de anticipación, y dijo. Déjame echarle un vistazo y luego sentarme para ver qué se siente. Nunca he montado un dragón. Tonks nunca vio al dragón de Robe al final, no porque no quisiera, sino porque había demasiada gente alrededor y no era adecuado que saliera. Después de despedirse de Tonks, Rolf y Sherry atravesaron el muro y llegaron al andén 9. Un tren rojo brillante del expreso de Hogwarts estaba estacionado en el andén, desprendiendo una densa humareda. Muchos estudiantes y padres se encontraban junto al tren, despidiéndose por última vez. La aparición de Rolf fue como presionar el botón de silencio. La plataforma, que una vez fue ruidosa, quedó en silencio en un instante. Todos lo miraban fijamente, como si estuvieran viendo un animal raro. No había manera de evitarlo. Ralph había causado tal revuelo este verano que todos los que vieron a su mago no pudieron evitar centrar su atención en él. Mucha gente quería acercarse y conseguir el autógrafo de Ralph, pero debido al olor, nadie se atrevió a acercarse precipitadamente. Temían que si se emocionaban demasiado, los Aurores los confundirían con mortífagos que habían atacado al infame Scamander, y luego los matarían en el acto. ¿Con quién puedes razonar entonces? Shirley y Ralph caminaban uno al lado del otro, y ella también miraba secretamente al niño por el rabillo del ojo, con el corazón lleno de un secreto sentimiento de orgullo. Jajaja, ¿cómo es que tengo tan buen gusto? La chica de la cola de caballo sonrió, sus ojos se arrugaron, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente hacia arriba, luego rápidamente se reprimió, un momento fugaz que apenas se notó. Al acercarse a la puerta del tren, se encontraron con los Weasley, que habían venido a despedirlos. Tras saludarlos, el señor Weasley habló de repente. Rolf, tengo algo que quiero decirte. Bien, Shirley, sube tú primero, dijo Ralph. Mira en qué vagón van Hermione y los demás. La chica de la cola de caballo soltó un suave HMM, tomó la maleta de las manos de Ralph, se despidió cortésmente de los Weasley y luego se dirigió hacia el tren. La señora Weasley miró a Shirley y no pudo evitar suspirar, deseando tener una hija tan gentil, tranquila y de buen comportamiento. El señor Weasley condujo a Ralph a un rincón de la plataforma y, tras un momento de silencio, suspiró. Lucius Malfoy fue declarado inocente y liberado por el Ministerio de Magia ayer. Esta fue la primera vez que Rolf escuchó esta noticia, pero la estaba esperando y no tuvo mucha reacción emocional. Sí, Neil identificó a Malfoy como el cerebro detrás del ataque a la Copa Mundial de Quidditch, pero Malfoy tiene una coartada. La noche del incidente, Malfoy se quedó con Fudge todo el tiempo, e incluso hubo más de una docena de Aurores para dar fe de él. Por lo tanto, la acusación de Neil no puede condenar a Malfoy. El día que liberaron a Malfoy, incluso vino a mi oficina, dijo el señor Weasley con rostro sombrío. Solo estábamos los dos en ese momento. Malfoy admitió que estuvo involucrado en el ataque esa noche, pero se arrepintió de no haberme matado. También me amenazó, diciéndome que dejara de trabajar para Dumbledore o moría tarde o temprano. ¿De verdad dijo eso Malfoy? Rolf arqueó una ceja. ¿Estaba el viejo siendo tan arrogante ahora? Sí, eso es lo que dijo Malfoy, y parecía bastante seguro, dijo el señor Weasley con seriedad. Rolf, Hogwarts celebrará el torneo de los tres magos este semestre, y también participarán otras escuelas. Es una mezcla de cosas, así que ten cuidado. Es mejor que no participes en el torneo de los tres magos. Rolf ni estuvo de acuerdo ni se negó, sino que simplemente dijo suavemente. Lo entiendo, señor Weasley. Gracias por recordármelo. Tendré cuidado. Arthur. Gritó la señora Weasley. Arthur, el tren está a punto de partir. Date prisa y sube a Ralph. Bien, Molly. Dijo el señor Weasley, luego se volvió hacia Ralph y le susurró con más urgencia. Ten mucho cuidado. Rolf asintió y caminó hacia el tren. Se escuchó un fuerte silbato y el personal caminó a lo largo del tren, cerrando todas las puertas. El expreso de Hogwarts emitió un sonido chirriante mientras se alejaba a toda velocidad en la distancia. Fin de este capítulo. Capítulo 536. Una pequeña sorpresa desde la India. Mientras caminaba por el pasillo del tren, Rolf todavía estaba pensando en Malfoy. Está actuando de manera extraña ahora mismo. Es demasiado arrogante. Malfoy solía ser bastante arrogante. Puso su diario en Hogwarts y abrió la Cámara de los Secretos. Obligó a la Junta de Gobernadores a eliminar a Dumbledore de la Junta. Y después de ser expulsado de la Junta, escribió una carta de Dumbledore insultándolo. Así es, Malfoy solía ser igual de arrogante, pero esa arrogancia se basaba más en su propia seguridad. Malfoy no abrió la Cámara de los Secretos él mismo, y nadie pudo probar que el diario estuviera relacionado con él. Destituir a Dumbledore era prerrogativa de la Junta de Gobernadores. En cuanto a insultar a Dumbledore, puedes devolverle el insulto. ¿Crees que puedes acabar en Azkaban por algo tan trivial? De todos modos, Malfoy siempre prioriza la seguridad cuando hace todo tipo de cosas malas, y siempre logra absolverse de cualquier fechoría. Incluso su anterior incursión nocturna en la Copa Mundial de Quidditch se llevó a cabo al amparo de la oscuridad, con el objetivo de atacar a los muggles del campamento. Huyó en cuanto vio la marca tenebrosa, lo que puso de manifiesto su cobardía. Pero esta vez fue diferente. Malfoy lideró a un grupo de mortífagos para emboscar a Harry e incluso luchó cara a cara contra Sirius Black, Lupin y otros. No solo corría peligro su vida, sino también el riesgo de ser capturado. Esta actitud intrépida era algo que Malfoy solo había mostrado cuando Voldemort aún estaba vivo. Esto hizo que Rolf sospechara cada vez más que Voldemort ahora estaba con él. El problema es que cuando Voldemort perdió sus poderes, aunque se quedó en los bosques albaneses, no acudió a sus sirvientes como Malfoy, precisamente por desconfianza. No hay razón para que el señor oscuro de repente empiece a confiar en Malfoy. Mientras Rolf reflexionaba sobre el viaje, también disfrutaba de las miradas de reojo que recibía. Al pasar por una habitación privada, una chica saltó de repente y le bloqueó el paso. «Oye, Robe». Rolf se sobresaltó, pero rápidamente recuperó el sentido y miró a la bruja que le bloqueaba el paso. Era una hermosa muchacha india con dos largos cabellos negros trenzados en coletas y una brillante pulsera de oro en su muñeca. «Hola Padma, ¿puedo ayudarte en algo?» Padma Petty es una estudiante de Ravenclaw y tiene una hermana gemela, Parvati, que está en Gryffindor.
Estas dos hermosas hermanas se parecen mucho, pero sus personalidades son completamente diferentes. La mayor es algo distante, mientras que la menor es más vivaz, por eso, Robe puede reconocer a la menor de un vistazo. También hay una forma más rigurosa de distinguirlas. La hermana mayor tiene un lunar en el pecho izquierdo, mientras que la menor no. Claro, Rolf no lo había visto con sus propios ojos. Padma se lo contó el año pasado cuando le pidió a Rolf que la ayudara a hacerse un pequeño tatuaje de una paloma en el pecho, de esos tatuajes invisibles que solo aparecen durante el ejercicio intenso. Al oír las palabras del niño, Padma dijo con resentimiento, ¿está bien? ¿No puedo simplemente saludarte? Por supuesto, dijo Robe con una sonrisa. Padma era un cliente importante. A menudo traía criaturas mágicas enfermas de quién sabe dónde y le pedía ayuda para tratarlas. He estado leyendo el periódico últimamente. El mundial de Quidditch es aterrador, dijo Padma. ¿Estás bien? ¿No estás lesionado?, preguntó Robe. ¿No viniste a ver los partidos en persona durante el verano? No, he estado en la India todo este tiempo. Padma negó con la cabeza. A los magos indios no nos interesa mucho el Quidditch. Preferimos el cricket. El cricket apareció por primera vez en el siglo XIII, con origen en Inglaterra, pero fue en la Commonwealth, especialmente en la India, donde floreció e incluso se convirtió en una de las ligas más rentables del mundo. En la India, tanto los muggles como los magos disfrutan de este deporte. El Quidditch es muy peligroso, ¿por qué no vienes a la India a ver cricket la próxima vez? Padma miró al niño con ojos brillantes y lo invitó con cariño. Nuestra ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Cricket fue mucho más interesante que el espectáculo de la mascota de Quidditch. Rolf se interesó inmediatamente y preguntó, ¿qué tipos de actuaciones hay? Una actuación acrobática con una escoba voladora, dijo Padma con cierto orgullo. Una ballesta de fuego puede transportar a 58 magos, y quien la sube puede incluso realizar movimientos de alta dificultad como volteretas hacia atrás. ¿No es eso mucho más impresionante que cualquier finta de Lansky? Rolf y Patil charlaron un rato antes de separarse. Antes de irse, ella insistió en darle al niño un paquete de especialidades indias, curry hecho con agua del Ganges y orina de vaca. Robe rápidamente encontró a Sherry y Hermione en una habitación privada. Neville también estaba allí, jugueteando con una insignia irlandesa que todavía gritaba Troy. Mallet. Moran. Sin embargo, la magia de la insignia se estaba desvaneciendo lentamente, lo que provocó que el sonido de la insignia se debilitara. Rolf se sentó en la silla y le entregó el curry a Shirley, diciéndole que lo pusiera en la caja. ¿Qué es esto?, preguntó con curiosidad la chica de la coleta. ¿Es suave al tacto? Este es un curry local que me dio Patil. Sospecho que es venenoso, así que, por favor, no lo comas, advirtió Rolf. Y no dejes que ninguna criatura mágica te lo robe, sobre todo el glotón ni Flair. Si es venenoso, ¿por qué no lo tiramos?, preguntó Shirley. Todavía le encuentro utilidad, sonrió Rolf. Cuando llegó Navidad, se lo regalé al profesor SP, a Aberforth y a Grindelwald. Cada uno de ellos recibió un tercio de la mercancía, para que pudieran experimentar un pequeño pero significativo show desde la India. Luego Robe miró a Neville y le preguntó, Neville, ¿cómo estuvieron tus vacaciones de verano? No está bien, suspiró Neville y dijo con pesar. La abuela no me deja ver el mundial, así que me he quedado en casa todo este tiempo. Menos mal que no fuiste, esa noche fue aterradora, dijo Hermione, todavía conmocionada, mientras leía el periódico. Muchos magos murieron esa noche. La señora Longbottom es muy anciana. Sería muy peligroso para ella ir a la arena. No, suspiró Neville. Mi abuela se arrepintió de no haberme dejado ver el partido esa noche después de enterarse de que los mortífagos estaban en el mundial. Estaba tan enfadada que no comió durante días. Bueno, la señora Longbottom es claramente la abuela. Hermione agitó el periódico en su mano y dijo, Robert, ¿viste el profeta esta mañana? Dice que Lucius Malfoy ha sido liberado. No lo vi, dijo Ralph en voz baja. Sin embargo, el señor Weasley me lo contó hace un momento en la puerta del tren y me advirtió que tuviera cuidado. ¿Cómo pudieron liberarlo?, preguntó Shirley sorprendida. ¿No estaba McNeil presentando cargos? El periódico dice que Malfoy tiene una coartada, leyó Hermione en el periódico. Estaba con el ministro Fudge esa noche, y había una docena de magos que podían testificar a su favor. Probablemente sea alguien que usó la poción multijugos para transformarse en Malfoy, dijo Rolf con desdén. Ya había preparado una ruta de escape antes de lanzar el ataque. Entonces, ¿no podemos hacerle nada?, preguntó Hermione, algo enfadada. Eso no es necesariamente cierto, dijo Rolf con una leve sonrisa. Este año Hogwarts será el anfitrión del torneo de los Tres Magos, y haré que venga y disfrute del partido. Fin de este capítulo. Capítulo 537. Rolf, ¿dónde está mi hija? Con el paso del tiempo, el expreso de Hogwarts finalmente llegó a su destino y se detuvo en la destacalada estación de Hogsmeade. Al bajar del tren, Rolf miró hacia el cielo nocturno y vio una lluvia torrencial azotando el suelo bajo la fuerza del vendaval, como si estuviera decidida a ahogar a los peces. Rolf lo pensó detenidamente y de repente se dio cuenta de que cada vez que llegaba a la estación de Hogsmeade para el inicio del año escolar, parecía llover así, igual que el beneficio de que siempre llueve durante el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos en Gran Bretaña, la lluvia es normal. De pie bajo el toldo destartalado, Shirley extendió la mano para atrapar las gotas de lluvia. Estas le golpearon la palma, y ella susurró, llueve muy fuerte. Rolf también siguió el ejemplo de la niña y recogió el agua de lluvia. Suspiró suavemente. Sí, qué lluvia tan fuerte. Ahora también es buen momento para pescar esturiones. El esturión cabeza de serpiente, un pez mágico capaz de generar electricidad, es especialmente activo durante las tormentas eléctricas y es muy propenso a moler. Luffy, cuyas ansias de pescar han regresado, realmente quiere tomar un pequeño bote hasta el lago negro, lanzar un par de líneas y satisfacer su picazón de pescar. ¿Y si le caerá un rayo? Si no puedes pescar en condiciones extremas, ¿aún puedes llamarte pescador? Al escuchar las palabras de Rolf, Shirley sacó suavemente su varita, la apuntó a su palma, luego tomó la mano del niño, palma con palma, y le guiñó un ojo con picardía, diciendo, es para ti. Rolf bajó la vista y vio un pez, formado a partir de agua de lluvia, nadando felizmente en su palma. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras decía, Shirley, gracias por el regalo. Lo cuidaré bien en la pecera. La chica con la cola de caballo sonrió felizmente.
A lo lejos, se oyó de repente un grito familiar. Estudiantes de primer año. Estudiantes de primer año, vengan por aquí. Hagrid se acercó, sosteniendo un pequeño paraguas rosa en su mano. El paraguas no era exactamente pequeño, pero para el tamaño de Hagrid, era bastante pequeño, apenas cubría su cabeza y su ropa estaba empapada. Hagrid rápidamente vio a Rob y gritó. Rolf, vi el profeta. El Spinosaurus noruego que te ayudó a salvar al dragón flotante era Norbert. No solo Sherry, sino también Hermione y Neville miraron a Ralph con sonrisas, especialmente Hermione, que tenía una expresión de Schadenfreude en su rostro. No es de extrañar que tuvieran esa expresión. En aquel entonces, Rolf le dijo a Hagrid que llevaría a Norbert a la reserva del dragón rumano, se alojaría en una gran casa, comería un filete poco hecho y disfrutaría de las ilimitadas praderas. Pero en realidad Rob mantuvo a Norbert en su propia caja. Es como decirle a los demás que vas a llevar a su hija Ran a disfrutar del mejor plato del mundo, pero en realidad, la mantienes como amante y la crías desde pequeña. Ahora que el padre del anciano ha descubierto la verdad y ha llamado a mi puerta, naturalmente me siento muy incómodo. Sin embargo, manteniendo la actitud de que mientras yo no me avergüence, son los demás los que se avergüenzan, Rolf sonrió descaradamente y dijo, es Norbert. Ay, mi pobre hijo, me dejó cuando apenas tenía unos meses, cuando era apenas una oruga. Aunque no se parecía a su madre, tenía mi personalidad. Hagrid comenzó a sollozar, luego sacó un pañuelo manchado y enterró su cara en él. Estoy tan feliz de verlo crecer sano y salvo, me pregunto si todavía me recuerda como su madre. Rolf se rió entre dientes y le recordó, Hagrid, Norbert es una dragona. Te lo dije antes. Hagrid pareció sorprendido. Lo recordaba claramente como un dragón con asa, e incluso había jugado con su pequeño gorrión. Después de concertar una cita con Hagrid y Norbert, Rolf y su grupo caminaron por el camino áspero y embarrado hacia los Testros. Se subieron al carruaje y se alejaron, con los cascos de los caballos salpicando barro y agua como si fueran lluvia. En ese momento solo quedaban unos pocos estudiantes en la platier. Harry y Ron no se fueron, seguían mirando a su alrededor, buscando a Draco Malfoy. En el pasado, siempre era Malfoy quien tomaba la iniciativa de provocarlos, pero esta vez fue diferente. Eran ellos dos quienes querían causarle problemas a Malfoy. En la noche del Mundial de Quidditch, fueron atacados y Ron fue golpeado tan brutalmente que tuvo que permanecer en el hospital durante varios días para recuperarse. Mientras tanto, Lucius Malfoy, el cerebro detrás de todo, fue absuelto. Los dos estaban tan ansiosos por vengarse, incapaces de derrotar al mayor, solo pudieron volverse contra el menor. Sin embargo, Malfoy fue despiadado. Se escondió en el carruaje de Slytherin todo el día, sin siquiera ir al baño, lo que no les dio a los dos la oportunidad de pasar un buen rato con él. Esta será su última oportunidad. Una vez que llegue a Hogwarts, Malfoy tendrá a Snape para apoyarlo. Oye, Harry Potter. Se escuchó una voz. Harry levantó la vista bruscamente y vio a Malfoy de pie junto a la ventana del tren, mirándolos. Junto a Malfoy había dos chicos gorditos, Goyle y Crabbe. Weasley, ¿y tú habéis estado merodeando fuera del carruaje de Slytherin buscándome? Preguntó Malfoy con una sonrisa burlancia. Sí, te estamos buscando, gritó Harry. Es una verdadera lástima que el dragón de fuego de Rolf no quemara a tu padre hasta la muerte, pero debió haber sido quemado, ¿verdad? Nos gustaría preguntarle sobre esto. El rostro de Malfoy no se sonrojó, solo un leve rubor apareció en sus pálidas mejillas. Dijo lentamente. Si yo fuera tú, Potter, tendría mucho cuidado. Puede que hayas sobrevivido esa noche, pero tarde o temprano seguirás los pasos de tus padres. Antes de eso, definitivamente enviaré a tus padres a Azkaban, replicó Harry bruscamente. Malfoy se aclaró la garganta y se burló. ¿Adivina dónde estoy ahora mismo? Harry miró fijamente el carruaje y de repente sintió un escalofrío. Recordó que era el mismo carruaje en el que habían viajado antes. ¿Te suenan estas maletas? Malfoy cogió una maleta y la colocó en el alféizar de la ventana, sonriendo con picardía. ¿Qué pasaría si lo tirara al suelo? Ron vio que era su maleta y lo miró enojado, diciendo, ¿te atreves? Malfoy sonrió con suficiencia. Abrió la cremallera del baúl con la intención de vaciar el contenido, pero se detuvo al ver algo interesante. Ron tuvo un mal presentimiento y, efectivamente, vio aparecer un vestido muy único en la mano de Malfoy. Parecía un vestido de terciopelo morado oscuro con un escote adornado con lo que parecían ser volantes mohosos y ribetes de encaje a juego en los puños. Más que una prenda formal, se parece más a una antigüedad vintage. Mira lo que encontré. Se rió Malfoy con ganas. ¿De quién es esto? Definitivamente es tuyo, pobre Weasley. Malfoy soltó una serie de fuertes risas, y Crabbe y Goyle detrás de él se unieron a su risa estridente y áspera. Si tu familia no puede permitirse un vestido nuevo, no hace falta que uses la ropa de tu tatarabuela, ¿verdad? Ja ja ja. Vete al infierno, Malfoy. Maldijo Ron, y su rostro se tornó del mismo color que su túnica de smoking. De repente, Harry levantó su varita y gritó, Expelliarmus. Malfoy fue alcanzado por la maldición y enviado volando hacia atrás. Harry y Ron rápidamente fueron contra el flujo de gente y regresaron al tren por las escaleras, listos para darle a Malfoy una buena paliza. En cuanto a la ceremonia de selección, ¿qué es eso? Después de un tiempo desconocido, las puertas del tren se cerraron de golpe y el tren comenzó a moverse lentamente. Fin de este capítulo. Capítulo 538. El Snape imparcial. Acompañado por el sonido de la lluvia y los cascos de los caballos golpeando el barro, el carruaje entró en Hogwarts, avanzando a toda velocidad por el amplio camino de entrada y deteniéndose junto a los escalones de piedra frente a la puerta de roble. Luffy salió del auto, subió los escalones de piedra y descubrió que la entrada estaba llena de estudiantes, mientras que el pasillo se había convertido en una escena parecida a una cueva con cascada. El fantasma travieso flotaba sobre el vestíbulo de entrada, gritando fuerte. Malditos fantasmas. No dejarán que el abuelo haga pipí. Con un cloqueo, Pikachu abrió la boca y, ¡zas! Sacó la lengua. La punta era afilada y dura, con un brillo metálico, y luego apuñaló un globo de goma. Los globos llenos de agua estallaron con un estruendo, derramando agua helada que se derramó sobre las cabezas de los estudiantes. La gente alrededor gritaba y se empujaba unos a otros, tratando de alejarse a ese lugar problemático lo más pronto posible. Rolf frunció el ceño y dijo, Betty, ¿qué estás haciendo? Cuando Pipí escuchó esa voz familiar, casi se cae del cielo. Se estabilizó a tiempo, planeó hacia arriba y mostró una sonrisa aduladora. Señor Scamander, ¿ha vuelto?
Llueve y el suelo está embarrado. La pequeña Pippi le está limpiando el suelo. Todos miraron a Robe con asombro. Era la primera vez que veían a Peeves tratar a un estudiante con tanta deferencia, como se esperaba de ti, Scamander. Hay una razón por la que Peeves se porta tan bien. Hace apenas medio año, se asustó después de ver a Bloodman Barrow convertirse en un fantasma muerto por la magia de Rolf. Gracias por su amable oferta, pero nos dirigimos al auditorio, dijo Robe. Claro, me voy, dijo Fantasma Travieso, perdiéndose en la distancia. Espero que tus estudios vayan bien y te gradúes pronto, no te molestaré más. Rolf condujo a Sherry y a los demás hacia el auditorio, pero Ginny y Luna les bloquearon el paso. Ginny dijo con ansiedad. Ron, ¿has visto a Harry y Ron? No, dijo Robe negando con la cabeza. ¿Qué? ¿Han desaparecido otra vez? Sí, dijo Ginny. Después de bajar del tren, Ron nos dijo que siguiéramos adelante, diciendo que iba a causarle problemas a Malfoy. Pero ahora todos los carruajes han llegado y no se los ve por ninguna parte. Luna sacó la cabeza del quisquilloso, mirando a Rolf con la mirada, y dijo. Es posible que hayan sido capturados por el hada del lago, que es muy activa en este tipo de clima. Cuando era pequeño, conocí a una mujer gorda que dijo que me llevaría lejos. Mi papá dijo que era un hada del lago. Lovegood se quedó sin palabras por un momento. Para poder describir a los traficantes de personas con tanta elegancia y refinamiento, el viejo Lovegood realmente tenía un pensamiento diferente al de los demás. ¿Alguien ha visto a Harry y Ron? Preguntó Ron. Lo vi, dijo Ana, agitando los brazos y riendo. Malfoy estaba de pie en el vagón, agitando un vestido horrible, y Potter y Weasley subieron corriendo al tren. Se metieron en el tren, exclamó Ginny conmocionada. Se los llevó el tren. Es difícil decirlo. Ralph miró hacia el gran comedor y dijo, la profesora McGonagall está aquí. Hablemos con ella en un momento. La profesora McGonagall salió rápidamente del auditorio, pero el suelo estaba mojado. Resbaló y estaba a punto de caer cuando, por suerte, Ralph reaccionó con rapidez y la agarró del brazo, sujetándola firmemente. Oh, gracias, señor Scamander. No se preocupe, profesor. Dijo Rolf en voz baja, tomando a la profesora McGonagall del brazo. Harry y Ron han desaparecido. Tras escuchar toda la historia, la expresión de la profesora McGonagall se tornó sombría. ¿Por qué siempre eran Potter y Weasley? Estoy ocupada ahora mismo, tengo que llevar a los nuevos estudiantes a la sala de selección en un momento, suspiró la profesora McGonagall. Le pediré al profesor Snape que los busque. McGonagall levantó su varita, y un gato plateado saltó de su punta. Aterrizó, describió una vuelta y corrió ágilmente hacia el gran comedor. Un momento después, Snape se acercó, arrastrando su larga capa negra y con una sonrisa maliciosa en su rostro. Snape caminaba demasiado rápido y sus pies resbalaron en el suelo de mármol mojado, pero Ralph no lo ayudó a levantarse. En lugar de eso, deliberadamente dio medio paso hacia atrás. Entonces Snape cayó al suelo con un ruido sordo, luciendo absolutamente patético. Todos los estudiantes querían reír, pero nadie se atrevía a reír a carcajadas. Todos sabían que si reían, serían atormentados durante un año, así que tuvieron que contenerse. Snape se levantó del suelo y, aunque no dijo nada, su rostro estaba sombrío. Gritó furioso. ¿Quién derramó el agua? Después de un momento, Daphne de Slytherin tartamudeó. Profesor Snape, fue Peeves quien lo hizo. Snape, sintiéndose humillado, solo pudo tragarse su ira y girar su mirada hacia la profesora McGonagall. Profesora McGonagall, ¿acaba de decir que Potter y Weasley todavía están en el tren y no se han bajado? Así debería ser, asintió la profesora McGonagall. Así que quiero que vayas a echar un vistazo y los traigas. Oh, Dios mío, dijo Snape con una sonrisa exagerada. Parece que el famoso Harry Potter y su compañero Weasley están disgustados con Hogwarts y planean abandonar los estudios e irse a casa. No, profesor Snape, dijo Ginny. ¿No lo decían en serio? Cállate, interrumpió Snape a Ginny con frialdad y burla. Ambos eran estudiantes de primer año que sospechaban que quería robar la piedra filosofal. Rompieron las reglas del colegio con Weasley y fueron a la zona restringida del cuarto piso para robar la piedra filosofal, y luego conocieron a Quirrell. Los estudiantes de segundo grado condujeron autos voladores, se estrellaron contra el sauce que se suponía que debía golpear a la gente e incluso alimentaron con hongos venenosos a sus compañeros de clase, siempre son ellos, y todavía dicen que no fue intencional. Incluso la profesora McGonagall se quedó sin palabras ahora, ya que cada palabra que decía Snape resonaba en ella. Harry y Ron no son malos, y a la profesora McGonagall le gustan bastante, pero le gustan aún más si no están en su propia casa, como Slytherin. Si se descubre que no se bajaron del tren, creo que deberían ser castigados como corresponde, dijo Snape con una sonrisa maliciosa. Por ejemplo, restarle 50 puntos a cada persona y luego ponerlos en régimen de aislamiento. Pero las clases no empiezan hasta mañana, así que no deberíamos restarle puntos a Gryffindor esta noche, ¿verdad? Dijo Luna. Esa es la misma razón por la que a Potter y Weasley no les descontaron puntos cuando condujeron sus autos voladores hace 2 años, resopló Snape. ¿Pero funcionó? No. Al contrario, los empeoró aún más. Así que esta vez deben ser castigados severamente. Y. Si un estudiante de mi casa se quedó en el tren y no se bajó, trataré con él con severidad, declaró Snape en voz alta, con aire de indignación justificada. Profesora McGonagall, usted es la subdirectora, no solo la jefa de Gryffindor. No puede mostrar favoritismo hacia los estudiantes de su propia casa. Con esa etiqueta puesta, ¿qué podía hacer la profesora McGonagall? Solo pudo suspirar y decir, entonces hagamos lo que dices. Restemos 50 puntos a cada uno y los pongamos en aislamiento. Snape sonrió con satisfacción, pero al ver un ligero cambio en la expresión de Ralph, preguntó en un tono siniestro. ¿Qué, Scamander, tienes una opinión diferente? No, estoy completamente de acuerdo con este castigo, dijo Robe con una sonrisa. Pero parece que Malfoy, Goyle y Crabbe también están en el tren, así que Slytherin debería perder 150 puntos. Profesor Snape, usted es verdaderamente imparcial e incorruptible. Me ha impresionado mucho esta noche. Snape. Gracias a Yueren Jun por la generosa donación. Les explico lo que pasó ayer. Publiqué un capítulo, pero Kirian lo bloqueó antes de publicarlo. Tuve que publicar otro, pero inesperadamente, 2 horas después, Kirian volvió a publicar el capítulo bloqueado, lo que resultó en un capítulo duplicado. Lamentablemente no quise decir eso y pido disculpas a todos mis queridos lectores.
Fin de este capítulo. Capítulo 539. El triunfo de los tres reinos. Por consejo del profesor SP, aunque las clases no han comenzado oficialmente todavía, y el banquete ni siquiera ha comenzado, Gryffindor y Slytherin ya han combinado 250 puntos, liderando la clasificación de la Copa de las Casas en reversa. Como se esperaba del profesor más imparcial de Hogwarts, Rolfe será el primero en objetar si alguien alguna vez dice que SP tiene prejuicios contra Slytherin. La noticia se extendió rápidamente por todo Hogwarts, y los leones y serpientes, hasta entonces alegres, guardaron silencio. Sin embargo, las sonrisas no desaparecieron. Todas se trasladaron a los rostros de los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw. El profesor Flitwick se rió entre dientes, levantó su vaso y lo chocó con el de la profesora Sprout. Al verlos a ambos abriendo champán tan temprano, Dumbledore casi no pudo contenerse y se sorprendió en secreto. ¿Qué le pasa a Severus? ¿Por qué recurre a esta táctica de matar a 800 enemigos mientras pierde a 1000 de los suyos? Hufflepuff ha ganado la Copa de la Academia 3 años consecutivos. Si van a hundirse, que vayan a por ella. Las deducciones de este año académico llegaron antes de lo habitual, lo que angustió mucho a la profesora McGonagall, la jefa de Gryffindor. Esperó 3 años, luego otros 3, y luego otros 3, han pasado casi 10 años. Si pudiera seguir adelante, podría convertirse en directora de Hogwarts, pero Gryffindor aún no ha ganado la Copa de las Casas. Pero empezar con un beneficio negativo de 100 puntos es como jugar al baloncesto, donde el oponente tiene una ventaja de 20 puntos al comienzo, y el árbitro desea poder convertirse en CP3 e inmediatamente sacar el juego 8 contra 5, la profesora McGonagall sintió que estaba pasando por un momento realmente difícil. Cuando terminó la canción, todo el público estalló en vítores, excepto la profesora McGonagall, que permaneció en silencio, todavía con el corazón roto. Al ver que la expresión de la profesora McGonagall no era la adecuada, el sombrero seleccionador preguntó: «Maggie, ¿qué te pasa? ¿Tan mal canto?» No, suspiró suavemente la profesora McGonagall. «Solo estoy un poco molesta». «Cuéntamelo, dime qué problemas tienes, para que podamos reírnos un rato, o sea, te ayudaré a compartir tus cargas». El sombrero seleccionador adoptó una pose de hermana mayor cariñosa. La profesora McGonagall no pudo evitar torcer los labios cuando escuchó al sombrero seleccionador referirse a niña pequeña, ¿verdad? A la edad del sombrero seleccionador, todos todavía eran niños. Rápidamente abordó el tema de la Copa de la Academia. «¿Eso es todo?», rió el sombrero seleccionador. «Solo quieres ganar la Copa de las Casas, ¿verdad? Tengo un plan que te garantizará la Copa de las Casas este año». «¿Qué idea?» «La casa Hufflepuff no ha ganado la Copa de las Casas durante los últimos 3 años», sonrió el sombrero seleccionador. «Te transferirás a su universidad como decano, Sprout ya es decano, así que puedes ser vicedecano». Al escuchar que el sombrero seleccionador le decía que se uniera si no podía vencerlo, la profesora McGonagall realmente quería encurtirlo con patatas y luego lavarlo completamente con el agua del lago Negro en 1982. La profesora McGonagall ignoró el sombrero seleccionador, recogió la lista y dejó que los estudiantes de primer año entraran para ser seleccionados. Ella rezaba en secreto para que el Gryffindor de este año también produjera un genio como Ralph. Sin embargo, a mitad del proceso de clasificación, un trueno ensordecedor se oyó de repente fuera de la ventana, seguido por el portazo de la puerta del auditorio abriéndose. Un hombre estaba de pie en la puerta, apoyado en un bastón largo y vistiendo una capa de viaje negra. Una entrada tan deslumbrante atrajo naturalmente la atención de innumerables personas. Se quitó la capucha, dejando al descubierto una cabeza de pelo largo y gris, y comenzó a caminar hacia el escritorio de profesores y personal. Con cada paso que daba, la pierna protésica de madera bajo sus pies producía un sonido hueco que resonaba por todo el auditorio. Caminó directamente hasta el final del área de asientos principal, giró a la derecha y cojeó hacia Dumbledore. Otro rayo cruzó el techo, iluminando con total claridad el rostro del hombre. Su rostro parecía tallado en un trozo de madera podrida, cubierto de cicatrices, con la boca torcida y un gran trozo de la nariz arrancado. Lo más aterrador son sus ojos. Uno es pequeño y negro. El otro es grande, redondo como una moneda y de un azul brillante y vivo. Por un momento, todo el auditorio quedó en silencio. Un extraño se acercó a Dumbledore y le extendió una mano que, al igual que su rostro, estaba cubierta de cicatrices. Los dos se estrecharon las manos suavemente y Dumbledore preguntó: «¿El viaje fue tranquilo, Alastor?» «Tranquilo, Albus. El único peligro que encontramos fueron los truenos», dijo Alastor Moody con voz ronca y grave. «Bloqueará el sonido de otros lanzando hechizos. La única ventaja de días lluviosos como este es que te ahorra la molestia de ducharte. Bien. Siéntate y descansa un rato. La cena estará lista pronto». Dumbledore le hizo un gesto a Moody para que se sentara en un asiento vacío a la derecha, y luego la ceremonia de selección continuó. Sin embargo, nadie prestó atención a los nuevos estudiantes. Todos miraban fijamente al hombre de aspecto aterrador. Después de que concluyó la ceremonia de selección, Dumbledore se puso de pie y sonrió. «Permítanme presentarles a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Mi viejo amigo, el profesor Moody». Los aplausos fueron escasos porque la boca torcida de Moody y su apariencia aterradora infundieron miedo en los estudiantes. Moody no prestó atención, pero siguió mirando a su alrededor, especialmente al ojo azul que seguía moviéndose, girando hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, para luego volver a girar y desaparecer en la cabeza, dejando solo visible un gran globo ocular blanco. Esta escena es aún más aterradora. Dumbledore se aclaró la garganta y continuó: «Hay una segunda cosa. El Quidditch será cancelado este año». Todos los estudiantes emitieron un zumbido, como el silbido de pequeñas llamas. Hogwarts tiene muy pocas instalaciones de entretenimiento. Aparte del Quidditch, solo se pueden jugar juegos de nicho como Gobstone y ajedrez mágico, y ahora han dejado de ofrecerlos por completo. Todos se quedaron mirando a Dumbledore con la boca abierta, sin palabras, como si estuvieran demasiado asombrados para hablar. «Si no hacemos competiciones, ¿qué se supone que haremos?», gritó George. «¿Eso significa que vamos a dejar de lado los juguetes de Roma?», continuó Fred. «No, caballeros Weasley», dijo Dumbledore con una sonrisa. «No solo no se están abriendo, sino que han añadido docenas de artículos prohibidos, como la pelota chillona que sostienes y el platillo volador con dientes, no lo escondas, todos estos son artículos prohibidos». Los estudiantes estallaron en risas, mientras la profesora McGonagall miraba fijamente a George y Fred antes de caminar hacia ellos para confiscar el contrabando.
Los dos tenían expresiones de absoluta desesperación. Aunque ya no se celebrarán partidos de Quidditch, hay un gran evento que comenzará en octubre y continuará durante todo el año escolar, que ocupará mucho de su tiempo y energía. Dumbledore continuó. Así es, estoy muy feliz de anunciar que el torneo de los tres magos se celebrará en Hogwarts este año. Estás bromeando, gritó Fred. Dumbledore rió suavemente. No bromeo, señor Weasley, pero ya que ha sacado chistes, he oído uno muy gracioso. Trata de un troll, una diablesa y un duende que entraron en la misma taberna. La profesora McGonagall, después de haber recibido la bola gritona y el platillo volador dentado, se aclaró la garganta ruidosamente. Oh, probablemente no sea apropiado hablar de esto ahora, dijo Dumbledore. Algunos de ustedes no saben de qué se trata este torneo. Por lo tanto, espero que aquellos que conocen la situación me perdonen por explicar esto brevemente. Estoy permitiendo que sus mentes divaguen por un momento. Dumbledore introdujo rápidamente el torneo de los tres magos. También destacó el número de muertes en el pasado. El número de muertos aquí ciertamente no se refiere solo a los tres guerreros, sino también al profesor y los espectadores. Un gran número de personas mueren mientras ven un solo partido, por lo que es bastante normal que los juegos se suspendieran durante más de un siglo. Pero los estudiantes del auditorio no estaban preocupados. ¿Qué tenían que ver con ellos las personas que murieron hace más de 100 años? Justo cuando Dumbledore estaba a punto de terminar su sermón, la puerta del gran comedor se abrió de una patada por segunda vez ese día. Snape entró empapado, seguido por Harry, Ron, Malfoy y sus dos secuaces. Que te jodan. Rugió Snape enojado. Busqué 20 millas antes de encontrar a estos 5 pequeños bastardos. Casi me ahogo en el lago negro. Con este maldito tiempo. No pienso volver a salir a buscar a nadie, puedes matarme. Puedes matarme, no saldré. Fin de este capítulo. Capítulo 540. La tentación de los guerreros. Si el profesor Snape simplemente se había puesto pálido cuando antes lo obligaron a restar puntos a Slytherin, ahora estaba demostrando plenamente lo que significaba estar furioso y furioso. El rostro de Snape, en particular, estaba rojo como la seda, más vibrante que un ataúd recién pintado de rojo. Todos temían que se diera la vuelta de repente y estrangulara a Harry y a los demás. Harry, Ron y Malfoy también estaban temblando, de pie detrás de Snape como lacayos, sin atreverse a respirar. Severus, has tenido un día largo. Vuelve a tu habitación y ponte ropa limpia, dijo Dumbledore. En cuanto a ustedes 5, vuelvan a la mesa. Snape resopló enojado, miró al grupo y luego abandonó el gran comedor. Después de que el gran comedor volviera a quedar en silencio, Dumbledore se aclaró la garganta y continuó. ¿Dónde estaba? Oh, 1000 galeones. El ganador traerá honor a su escuela y también recibirá un premio de 1000 galeones, dijo Dumbledore con una leve sonrisa. En octubre, los directores de Beaux Batons y Durmstrang liderarán a sus competidores cuidadosamente seleccionados, y la ceremonia para elegir a los guerreros se celebrará en Halloween. Dumbledore miró a su alrededor y todos los estudiantes que vio enderezaron el pecho. Cualquiera puede postularse, pero solo un estudiante puede convertirse en campeón de Hogwarts. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos. Hay una última cosa que hacer esta noche. Dumbledore abrió los brazos en un gesto de bienvenida. Su voz profunda resonó por todo el gran comedor. Disfruta tu cena. De repente, todos los platos vacíos se llenaron de comida y la atmósfera en el auditorio se volvió animada instantáneamente. Harry y Ron, empapados, encontraron un asiento vacío en la mesa del comedor de Gryffindor. Tenían la cara cubierta de grandes moretones e hinchazón. Claramente, una historia llena de accidentes y contratiempos. Pensaron que todos tendrían curiosidad sobre lo que había sucedido, especialmente Ron, quien había redactado varios ensayos cortos en el camino, sobre golpear a Malfoy y patear a Goyle, pero a no le importó en absoluto. Mientras comían, todos susurraban emocionados a sus vecinos sobre la competencia de Crespias. ¿De qué estás hablando? Harry no pudo evitar preguntar. ¿Qué torneo? ¿Qué campeón? Hogwarts, Beaux Batons y Durmstrang serán los anfitriones del torneo de los tres magos. Exclamó Dean Thomas con entusiasmo. Cada escuela seleccionará un estudiante para participar en el concurso. ¿Por qué deberíamos participar en esto? Preguntó Ron, mordiendo su pastel. O sea, ¿cuál es el beneficio? Ron, convertirse en campeón es un gran honor. Rióse Albus. El campeón también recibe una recompensa de 1000 galeones. ¿1000 galeones? Ron estaba tan sorprendido por la cifra que se emocionó tanto que un pequeño trozo de pastel se le quedó atascado en la garganta. Ron tosió varias veces, escupiendo trozos crujientes de piel, antes de recuperarse. Entonces exclamó emocionado. Merlin. ¿De verdad me recompensó con tanto dinero? Nunca había visto tantos galones en su vida. De hecho, la mayor parte del tiempo su bóveda solo contenía unos pocos galeones. La mayor cantidad que tuvieron fue 700 galeones cuando ganaron el gran premio del Profeta Diario el año pasado. Sin embargo, pronto toda la familia se fue a Egipto y gastó todos los galones. Quiero participar, dijo Ron con entusiasmo en voz baja, con el rostro radiante de emoción al pensar en el honor y la riqueza que podría recibir. Mi querido hermanito, todos quieren participar, dijo George, sacudiendo la cabeza. Así es. Fred levantó el pulgar y se señaló a sí mismo. Eso significa que vas a competir con nosotros. Ron se quedó en silencio. ¿Cómo nos convertimos en guerreros? Preguntó Harry. ¿En qué competimos? Si fuera una competencia de puntajes de exámenes o de elaboración de pociones, definitivamente no sería seleccionado, pero si fuera una competencia de montar una escoba voladora, tendría una gran oportunidad. No lo sé, dijo Fred negando con la cabeza. Dumbledore no lo dijo. Hermione no participó en la discusión. Comió su cena mientras miraba un diccionario rúnico en una jarra de leche. Al ver la compostura de Hermione, Ginny pensó que debía saber algo, así que preguntó. Hermione, ¿sabes cómo elegir un campeón? Todos miraron a Hermione, quien era la famosa sabelotodo de Gryffindor y lo sabía todo. Hermione asintió como se esperaba. Puedes pensar en ello como una selección de campeones similar al sombrero seleccionador, pero no puedo entrar en más detalles. Lavender Brown quería saber más, así que preguntó deliberadamente. ¿Qué libro registra esto? Hermione notó que todos la miraban y de repente una sonrisa se dibujó en su rostro. Ralph me dijo que no es de ningún libro. ¿Cómo lo sabía? Dumbledore y Beaux Batons, junto con el director de Durmstrang, se reunieron en Berlín este verano para discutir la reanudación del torneo de los tres magos, explicó Hermione. Rob estaba allí en ese momento e incluso asistió a la reunión.
Todos quedaron muy sorprendidos, pero Ron pensó que era una jactancia y dijo en tono escéptico. Hermione, todos sabemos que Ralph es increíble, pero ¿cómo podríamos dejar que un estudiante como él asista a una reunión de los 3 directores? Ron no es solo un estudiante, es un mago de renombre internacional, replicó Hermione, clavando la mirada en Ron. Incluso pudo asistir al Congreso de la Federación Internacional de Mágicos y pronunciar un discurso importante. No es raro que asista a las conversaciones entre los 3 directores sobre el torneo de los 3 magos, ¿verdad? De hecho, el director de Beaux Batons propuso originalmente que los participantes debían tener al menos 17 años para participar en el torneo, pero solo después de que Robe y ella lucharon con ahínco se levantó esta restricción. Los estudiantes se miraron unos a otros, cada vez más sorprendidos. A muchos jóvenes magos, y mucho menos a los asuntos internacionales, no les interesa mucho la actualidad británica. Hablan a diario de qué comer, de cuántos deberes han hecho durante el verano o de actividades de ocio como el Quidditch. La Confederación Internacional de Magos y el Ministerio de Magia les resultaban demasiado prestigiosos y distantes. Desconocían la reputación internacional actual de Ralph y aún lo consideraban un estudiante ligeramente más famoso. Ni siquiera podían imaginar que Ralph pudiera sentarse y reunirse con los 3 directores y cambiar sus decisiones, fue simplemente asombroso. De repente, Harry recordó que Percy había estado elogiando a Roth durante todo el verano y esperaba usarlo para ponerse en contacto con funcionarios del Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos. En aquel momento quedó muy sorprendido y ahora lo entiende aún más profundamente. Me encanta Robe, rió George. Menos mal que eliminaron el límite de edad. No cumpliremos 17 hasta abril, cuando la competición probablemente ya casi habrá terminado. Pero eso significa que Robe también puede solicitar plaza, dijo Ginny con una sonrisa. Solo hay una plaza por escuela. Las palabras de Ginny fueron como agua helada vertida sobre las cabezas de todos. Entonces se dieron cuenta de una cruel verdad. Hogwarts solo tenía un lugar, ¿qué derecho tenían a ser campeones? Para decirlo más claramente, ¿quién puede arrebatarle el puesto a Robe en los Warriors? Después de su entusiasmo inicial, muchos estudiantes se dieron cuenta de esto y poco a poco se fueron calmando, para luego volverse a mirar a Robe. Por un momento, pareció como si todo el auditorio estuviera mirando a la misma persona sin previo aviso. El niño estaba sentado tranquilamente en la mesa de Hufflepuff, comiendo su comida. Gracias al generoso donante Riveroztime por la donación. Fin de este capítulo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.